En la ciudad de Madrid, en este momento, se está produciendo un delito de sangre. ¿Cómo es entablar cierta amistad con los malos? Para empezar, no juzgándoles, perdiendo 5 minutos en intentar comprenderles. De lo que más me ha llamado la atención, la carta de Rosa Peral. Te tengo que preguntar cuál es tu opinión sobre Rosa Peral. Con Rosa Peral me he entrevistado unas 25 veces en la cárcel. Yo creo que esta chica no fue juzgada justamente. Que fuera una viuda negra, que fuera no sé qué, eso vende más que no que sea una chica que se tropezó y sin querer mató a alguien por la calle, ¿no? No había móvil del crimen. El crimen se produce un día que están las 2 crías en el piso de arriba, las 2 hijas pequeñitas de Rosa Peral. Pero eso también podría ser una forma de construir una coartada adrede. Es cierto. Pero en caso de Rosa Peral, ¿qué foto, qué mancha de sangre, qué tal, más allá de su errática conducta? ¿Podría ser de verdad una inocente o crees que realmente es casi maquiavelismo en estado puro? Yo creo que no es una psicópata esta chica. Creo que es Alicia en el País de las Maravillas. ¿No lo has hecho? Pégate cabezazos contra los barrotes. Eso es lo extraño de Rosa Peral. He estado en más de 500 juicios en mi vida, muchos más que muchos abogados, ¿no? Carlos, ¿la ley es igual para todos? Claro que no. El Código Penal nos dice que quien la hace, la paga. Tú has hecho esto y la pagas con 2 años de cárcel. Así, ¿eh? Quien puede pagar, puede hacer el delito. Hoy, ahora, en Roca Project, tengo conmigo a Carlos Quílez, periodista de sucesos, escritor, Condenados Relatos, lo tenemos aquí, y dentro de muy poquito, presentador de Caso en Antena 3, un programa que en unos días vais a poder ver en televisión. Bienvenido a Roca Project, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿por qué periodista de crónica negra o como tú llamas, de la mala vida? De la mala vida. Vamos a ver, es una casualidad. Con independencia de que una vez me metí, vi que era lo mío, o como mínimo en lo que yo disfrutaba más, ¿no? Pero fue una casualidad. Yo tuve un buen currículum académico en la universidad, en las asignaturas de radio y televisión, no en las otras. Y gracias a eso tuve una beca en la cadena SER, en Radio Barcelona. Esto es el año 89, no te lo pierdas, hace 1000 años. Y bueno, entré de becario, en fin, era el apilacintas, entonces el mundo era analógico, no digital. Íbamos con las cintas, me encargaba del tiempo y del tráfico, sobre todo del tráfico. Y con el paso del tiempo, bueno, pues el becario, el chavalín aquel, chico de los rizos a lo Bisbal y de calcetines blancos y esas cosas, con el paso del tiempo, pues bueno, fue pues entrando un poco en un mayor margen de rodaje, hasta que se produjo una vacante en la redacción, en la sección de tribunales. Vale. Me consta que la dirección de la empresa buscó en el mercado pues, a reputados y reputadas periodistas entonces del ámbito judicial. No cuajaron las ofertas que hicieron y alguien dijo, oye, ¿y el chico este de Moncada y Reixac, que tenemos en cantera, chavalín, ¿no? Y tal, que parece que es así, valiente y un poco intrépido, cara dura, tal? Y hubo quien apostó por esta historia, en concreto Luis Rodríguez Pi, que luego acabó siendo director de contenidos de la cadena SER durante muchos años, y para mí la persona que más sabe de radio de este país, con mucha diferencia. Apostó por el becario y entré a trabajar en tribunales. Yo no sabía ni dónde estaba el Palacio de Justicia. Qué fuerte. No había estado jamás. O sea, que no tenías bagaje realmente para hacer eso. Sí, jamás. Y tuve que hacer lo que pasa es que tengo mucho amor propio, tengo mucho sentido del ridículo, ¿no? Y entonces me documenté, me puse me vestí para la ocasión, ¿no? Entré allí por esa casualidad, porque si la vacante hubiera estado en cultura, vete tú a saber si no estarías hablando ahora con un periodista de cultura o de lo que fuera. Sí que te digo que una vez me metí allí y dije, ostras, esto del crimen, de la bajeza humana, esto de ver tan desmaquillados a personajes tan potentes, ¿no? Asesinos de moqueta y asesinos de metralleta, no solamente los de metralleta, sino también delincuentes de cuello blanco. Quiero decir, me dije, ostras, esto es interesantísimo, esto me gusta y creo que encaja bastante con mi carácter, ¿no? Este ámbito de la crónica negra y del suceso más que en otro ámbito de la política, ¿no? De hecho, si me permites, creo que en el subsector de la crónica negra o de la información judicial y policial subyace o persiste el escaso embrión de lo que para mí es el periodismo puro romántico. En otros ámbitos como los de la política, los de la economía, todo está muy mediatizado, muy cronometrado, muchas ruedas de prensa, muchas sesiones parlamentarias, con muchos jefes de prensa, con mucho control, con mucha previsión. En cambio, en este momento, en la ciudad de Madrid, en este momento, se está produciendo un delito de sangre. En este momento, en la ciudad de Málaga, se está produciendo un delito contra
contra el patrimonio. Seguro. En este momento. Sí. ¿Dónde? Sí. No lo sé. Pero simplemente por un trabajo estadístico se está produciendo. Por lo tanto, hay un elemento espontáneo en el crimen que hasta que los que tienen que, supongo que entraremos en esto, hasta cuando los que tienen el poder de controlarlo se ponen manos a la obra, los periodistas tenemos un margen de maniobra de libertad. Claro. Te entiendo perfectamente. Y eso es lo que a mí me seduce o me ha seducido y lo sigue haciendo a mi edad de esta profesión, ¿no? ¿Crees que tardaste mucho en sacar esa raza necesaria para hacer ese trabajo de sucesos bien? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no porque para hacer ese trabajo bien, o para hacerlo, no se puede ser timorato, no se puede ser cobarde, se ha de ser un poco atrevido en el sentido de que, bueno, a veces tienes que arriesgarte, ¿no? Aquello, como decía Iñaki Gabilondo, otro de mis grandes maestros, ¿no? Hay que bajar a las culacas aunque te muerdan las ratas, ¿no? Porque fresquito en verano y calentito en invierno puedes estar en la caja, pero no puedes hacer de periodista, ¿no? El periodismo es otro rollo, otra cosa. Y yo no soy para estar fresquito en verano y calentito en invierno sentado delante de un ordenador. Tengo otra forma de ser y otra inquietud y por ahí. Y en el periodismo, pero en este subsector de ámbito de la crónica negra, de la crónica judicial, policial, de investigación, la mala vida, como me gusta decir, es donde yo creo que, por suerte, fui a parar y es donde me siento muy a gusto. Y cuanto más mayor me hago, eso que dicen, madura y modera, ¿no? Cuando te maduras, pues te moderas. A mí me pasa al contrario, ¿no? Cuanto más mayor me hago, más ganas de ser impertinente tengo, ¿no? Y es algo que no, claro, que creo que me gusta. Porque también has tragado mucho. Llevas ya años tragando. Sí, hemos picado mucha piedra y bueno, y para hacer la paella hay que hacer mucha tortilla a la francesa primero, como debe ser, como debe ser. Hace muy poquito estuve en Tailandia cubriendo el juicio de Daniel Sancho, y con 35 años de bagaje a mis espaldas, con 12 libros publicados, he dado clases en 3 universidades, he ganado premios literarios, en fin, tengo un recorrido, el que sea, ¿no? Soy ni más ni menos que nadie, pero tengo el recorrido a mis espaldas. Estuve haciendo esperas a 40 grados de temperatura de 12 horas delante de una prisión, y creo que eso, los periodistas que ya tenemos un cierto bagaje, un cierto, vamos a llamarle estatus, deberíamos de no olvidar que no es malo mancharse de polvo los zapatos de vez en cuando, ¿no? Y eso, a mí no me caen anillos en hacerlo. Te entiendo perfectamente. En mi primer trabajo como periodista y comunicador, el primer mes tuve que hacer 54 horas extras. Me acuerdo porque las apunté, no se me olvidarán la vida, ¿no? La mala vida, al final, repercute en cierta mala vida en la piel del periodista. O sea, esto es difícil, costoso a nivel de vida personal. Tiene la parte gratificante, ¿no? Claro, por si no, seríamos muy torpes al hacerlo. Tiene la parte, dijéramos, la parte costosa, la parte de la ausencia de horarios, la ausencia de... Es decir, yo me he levantado un día de Nochebuena ante dejando a la familia con el pavo y el turrón, porque había, en fin, estado noches sin dormir, cubriendo atentados terroristas, porque empalmabas una cosa con otra. Recuerdo el atentado de Vic, por ejemplo. Estuvimos haciendo... llegamos el atentado fue por la tarde, llegamos la unidad móvil de la cadena SER, que es donde yo trabajaba en aquel momento, en Radio Barcelona, fuimos la primera emisora, dijéramos, nacional que llegó al atentado, cubrimos el atentado, pero durante todos los boletines informativos de la noche, hasta el matinal del día siguiente, yo estuve haciendo informaciones de lo que iba aconteciendo. Bueno, llegué a casa, me duché y seguimos, ¿no? Claro, si a mí el director de informativos de aquel momento no ocurrió, pero si me llega a decir, Quílez, quédese usted en casa y descanse, le digo, no, esto es mío. Claro. Esto lo he empezado yo y esto al servicio de la noticia. Y eso a los jefes les encanta, porque además tienen a un tonto que hace 45 horas abnegadamente. Claro. Pero ese tonto se siente gratificado y yo me siento gratificado. Lo puedo explicar, pero cuando lo viví con una ilusión y con una tensión y con un interés y con un amor extraordinario. Para mí ese es el periodismo de sangre, ¿sabes? Que, de cierta manera, en cierto grado, o en gran grado, te hace esclavo de tu vocación. Claro. Es que es una profesión muy vocacional. Claro. Entonces, claro, tú estás al servicio de la noticia. No puedes dejar que la noticia vuele, tú estar cómodo en el sofá. No si eres periodista de verdad. Sí. O sea, el rollo de periodista a funcionariado, en realidad creo que no casa mucho con la profesión. Es otra cosa. Es otra cosa. Sí. Es otra cosa. El libro que has traído, Condenados Relatos, que creo que es como el tercero de una saga, ¿no? De Más Mala Vida, de Al Revés Editorial. Mira, me ha llamado la atención porque efectivamente es coral, es un libro coral, o sea, un capítulo difiere del otro en el estilo, incluso tu forma de escribir, lo mismo una novela que casi roza lo erótico
con otro estilo mucho más periodístico, más neutral y demás, las cartas de los delincuentes que hay aquí, de familiares de los delincuentes. Entonces yo me he apuntado, en la cabeza tengo algunos casos que quiero que desarrolles para la audiencia y te quiero hacer preguntas. De lo que más me ha llamado la atención, la carta de Rosa Peral. Sin opinión por tu parte. ¿Está ahí puesta? Sí. Es toda una declaración. Desde luego es victimista, ella se declara inocente abiertamente, casi en un tono depresivo, un poco más que le espera la oscuridad y la muerte atrapada en la celda y demás, ¿no? Hablemos un poco de eso. Te tengo que preguntar cuál es tu opinión sobre Rosa Peral, porque al ver eso en el libro me planteo cuál es tu punto de vista. Sí, todos los delincuentes o exdelincuentes o detenidos que luego dejaron de ser delincuentes, ¿no? Sandro Rosell, Sí. Que han escrito lo que libremente han querido. Sí, eso lo he notado, ¿eh? Por lo tanto, quiere decir, cada uno ha escrito lo que ha querido, compartamos o no compartamos su criterio. Mira, en el caso de Rosa Peral es un caso que conozco muy bien. La primera noticia que salió sobre la aparición de un coche quemado en el pantano de Foix lo di yo cuando yo trabajaba entonces en Crónica Global. Y fue una información que vimos en Crónica Global que ni siquiera sabíamos que dentro quien estaba era Pedro Rodríguez. Sabíamos que había un cadáver, pero no. Y luego con el tiempo ya salió todo. Desde ese momento hasta la finalización del juicio, yo he estado muy encima del caso de la... Como otros compañeros, ¿verdad? Pero hablo por mí. Muy encima del caso de... O sea, estuviste de en la todos los Guardia juicios, entonces. Sí. Y con Rosa Peral me he entrevistado unas 25 veces en la cárcel. Yo la he ido a ver 25 veces en la cárcel. No es poco. De las que 23 o 22 fueron comunicaciones, y hice 2 vis-a-vis con ella, familiares, uno acompañado por su padre y su madre, que para descanse, y el otro acompañado por su padre, su madre y su hermano. Quiere decir que pude estar con ella, sentado como estoy contigo hablando, ¿no? Y sinceramente lo pienso y lo he centrifugado 1000 veces. Yo creo que esta chica no fue juzgada justamente, que no quiere decir que no lo hiciera. O sea, no estás diciendo que sea inocente, sino que el juicio que tuvo no fue justo. No fue justo. Y eso es una canallada. Es decir, esta chica, yo no sé si lo hizo. ¿Va a ser la línea de por los comentarios del juez referidos a que es mujer y ciertas cosas que se pudieron dejar ver intencionadamente para hacer un juicio ético y moral y social sobre ella? Va mucho por aquí, y hablando de juicio moral y ético, es decir, juicio mediático, mucho también el papel de los medios de comunicación. Yo mismo. Es decir, yo califiqué al principio, las primeras semanas de la detención de Rosa Peral, recuerdo un artículo en el que hablaba que esta chica que ha sido gogó de discoteca, que tal. Nunca fue gogó de discoteca. Nunca. Nunca es nunca. O sea, nunca se puso en bikini delante en una barra americana, no sé qué, en tal, haciendo de gogó de discoteca. Supongo que luego lo rectificaste. Sí, pero me dejé llevar también por esa inercia porque, por alguna estúpida razón, pues todo saca reel, como búfaros en manada. Sí, a lapidar. Íbamos a tirar y resulta que fuera una viuda negra, que fuera una Matajari, que fuera no sé qué, eso vende más que no que sea una chica que se tropezó y sin querer mató a alguien por la calle, ¿no? Quiero decir, que hasta yo piqué ese anzuelo, ¿no? Enseguida rectifiqué y enseguida me tomé una cierta distancia, sobre todo cuando vi en el sumario por qué le iba a matar, ¿no? Es decir, ¿cuál es el móvil del crimen? ¿Una herencia? ¿Volver con el otro? Coño, pues sepárate. Como hiciste del otro, Albert López, o de los amantes que has tenido, de los novios que has tenido, o de tu marido. Oye, ya no te quiero, me voy con otro. Esto nos pasa a muchos, le pasa mucho a la gente, ¿no? No había móvil del crimen. El crimen se produce un día que están las 2 crías en el piso de arriba, las 2 hijas pequeñitas de Rosa Peral. Cuando han estado los anteriores 2 días solos y tenía tiempo de sobra para habérselo cargado, con ayuda de Albert o sola, fingiendo lo que fuera, pues yo qué sé, que unos kosovares han entrado con metralletas y me han ido a robar y al final, pues mira... Pero eso también podría ser una forma de construir una coartada adrede. Es cierto. Pero no estamos en fase novelística, estamos en fase periodística. Sí. Pero tampoco estamos en fase jurídica, de acreditar que aquellos elementos periféricos indiciarios se transforman en pruebas. La sentencia del caso de Rosa Peral no nos dice quién de los dos mató a Pedro, dónde le mató, con qué le mató, en base a qué lo mató, dónde está el plan, cómo se urdió el plan, cómo se eliminó el cadáver. No lo explica. Y utiliza 21 condicionales. Cabe pensar, es razonable sostener, no cabe duda que en base a un criterio de sentido común es fácil apostillar. Bueno, no, oiga. En el caso de Ana Julia Quezada, el caso del pequeño
Pescadito, aquel crío de Almería que se acordaremos todos. A esta que chica resultó ser una psicópata que la... Efectivamente, esta chica niños, es filmada por la Guardia Civil desenterrando el cadáver. Sí. Entra en el coche, estaba enchicharrado, es decir, había micrófonos de la Guardia Civil. Ella en el coche va hablando con el cadáver diciendo, hijo de puta, no, o sea, en fin, le va diciendo al pobre cadáver, ¿no? Sí, por tu culpa, la que me has liado, no sé qué cuántos. Es ella. Es ella. Es decir, yo ya dejé de llamarla presunta desde aquel momento. Es ella. Y efectivamente le cayó la máxima aplastada por la evidencia al final. Pero en caso de Rosa Peral, ¿qué elemento, qué prueba de ADN, qué foto, qué mancha de sangre, qué tal, más allá de su errática conducta? Si además decimos que es una mujer que ha tenido relaciones sexuales en términos de tradición judeocristiana por encima de la media, déjame que lo diga así, porque tú y yo nos vamos a una discoteca, nos ligamos 5 chicas, somos unos campeones, pero Pepita y Juanita se van a una discoteca, se ligan 5 chicos y son unas frescas. Sí. Esta sociedad va así, somos así de payasos. Toda la razón. Si a eso le juntamos este elemento y luego la construcción de un personaje, que ahora la realidad no me va a decir que este personaje no es como a mí me mola que sea, porque fíjate qué recorrido, qué juego me está dando mediático, fundamentalmente televisivo. Todo esto hace que esta chica llegue al juicio y se encuentre escenas tan grotescas como la siguiente. Perdona si me estoy extendiendo mucho, pero es que me parece que es muy... Estás aquí para esto. Muy ilustrativo, fíjate bien. Yo he cubierto más de 500 juicios en mi vida. Muchos más, no enteros, ¿verdad? Pero he estado en más de 500 juicios en mi vida, muchos más que muchos abogados. No soy jurista, pero tengo un cierto bagaje, un cierto recorrido. Nunca había visto lo que vi en el juicio del caso de Rosa Peral. El fiscal, que él ha reconocido públicamente que tenía un montón de indicios, ninguna prueba, y que su objetivo era buscar la culpabilidad, cuando el objetivo del fiscal no es buscar la culpabilidad, es buscar la verdad. La culpabilidad la tiene que buscar el juez. Pero bueno, dicho esto, pero está verbalizado por él, el fiscal le pregunta a las testigos, mujeres, que comparecieron o a favor o en contra de Rosa Peral. Recuerdo una, Anjuli, una reclusa, que coincidió con ella a la prisión de Batras. Y el fiscal, cuando acaba el interrogatorio de Anjuli, que responde lo que fuera, la última pregunta es, oiga, señorita, ¿usted ha mantenido relaciones sexuales íntimas, lésbicas con Rosa Peral? ¿Qué interés tiene, no? Como si ha tenido relaciones. ¿Y qué si las ha tenido? Sí, ya. Responde que no. Podría haber respondido que sí y tan panchos, ¿no? Eso no hace a Rosa Peral. Se decía que ella estaba enamorada de Rosa o algo así, ¿no? No fue Anjuli, esto fue otra reclusa. Vale. Pero bueno, a todas les preguntó lo mismo, ¿no? Yo no soy jurista, por lo tanto, a pesar de que no lo he visto en 30 años, esta pregunta. Pero vamos a suponer que tiene una razón jurídico-técnica de ser. Vamos a suponerlo. Desde mi ignorancia, por lo tanto, soy ignorante y eso sí que tiene una razón jurídica. Cuando declare uno a favor o en contra de Albert López, del otro imputado, pregúntale si ha tenido relaciones gays. A él no. A Rosa Peral sí. Con ella sí que vale esto. Ahí está el agravio. Entonces, este chup-chup alrededor, la falta de pruebas, sumado a la errática conducta de ella, naturalmente. Ya porque también se contradice las declaraciones, o sea, ahí no se contradice nunca. Es decir, tarda en decir... Cuando están en la casa, en el relato, ¿quieres decir que no se contradice? No, el que se contradice es él. Él ha dicho que dice que entró por la puerta no sé qué y al final el día de la reconstrucción de los hechos hay unas cámaras que no funcionaban, eran disuasorias de seguridad. Él al verlas dice, hostia, aquí me han filmado. Y dice, no, mire, salté la valla. Diga, pero usted ha dicho 10 veces que entró por la puerta. No, salté la valla. Rosa Peral tarda en decir la verdad. Pero cuando 15 días después, o 12 o 13, va de la mano de su hermano a la comisaría y dice, mire, algo pasó, todo lo que ha dicho es la misma versión. Esto es un dato empírico. Es la misma versión. A lo mejor falsa. No lo sé, insisto, no sé si lo hizo. No pongo la mano en el fuego, no sé si lo hizo. Pero el Estado de Derecho, porque si no nos tenemos que ir a 50 años atrás en este país o a otros países donde no funciona la separación de poderes, dice que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y que tienes que demostrar mi culpabilidad. Y si no eres capaz, pues son las reglas del juego, a otra cosa. Y a esta chica, desde mi punto de vista, no se la ha juzgado de una forma justa. Es mi opinión, ¿eh? Te quiero preguntar por tu instinto, porque el instinto es algo que al final se desarrolla en la profesión, la tenemos todos. Tuvimos un invitado al podcast que le tenemos mucho cariño, es el ex policía judicial Óscar Tarruella. Él, no sé si os conocéis, pero él perfiló desde fuera a Rosa, ¿no? Hablamos con él en el programa y decía, Rosa es una psicópata de libro. ¿Tú que la has tenido cara a cara y has podido tratar con ella, tienes esa sensación? O sea,
te estoy pidiendo que te mojes un poco, ¿no? ¿Podría ser de verdad una inocente o crees que realmente es casi maquiavelismo en estado puro? Con todo el respeto, no le aporto como opinión, dijéramos, externa o como conversación de café. Pues bueno, pues lo que diga Turroya pues tendrá el interés que tenga, que no... Desde luego, como elemento técnico para evaluar a alguien que no haya visto ni ha leído los informes internos penitenciarios de esta mujer, no tiene base para poder hacer un diagnóstico de estas características, más allá de lo que ha visto en Se basaba como en su experiencia como perfilador. Bien. Pero por eso quería saber un poco, tener otra versión de una persona que ha podido verla de cerca, ¿no? En encuentros, 20 y pico encuentros son muchos. O quien sea podrá decir, como había 25, pues es una nueva víctima. Alguna idiota por ahí en algún medio de comunicación lo llegó a decir, ¿no? Cuando yo informaba en los medios en los que trabajaba. Idiotas porque eran idiotas, porque habían pedido lo mismo que yo, pero tuve la suerte de que Rosa Peral dijera, pues tú sí que vienes a verme y tú no vienes, ¿no? Por eso lo digo con esta mala intención, ¿no? El pálpito de que tengo, no, sin ser un experto, no soy un psicólogo, yo creo que no es una psicópata esta chica. Creo que no lo es. Creo que es Alicia en el País de las Maravillas. Creo que no toca con los pies en el suelo. Mira, te voy a explicar un ejemplo. El primer día yo he estado en la cárcel con muchos reclusos, incluso con algunos peligrosos, asesinos. Sí, por eso te digo, al final tienes un contacto que te da esa experiencia. Y puedo hablar de mis reacciones, ¿no? Y el día que quedé para ir a ver a Rosa Peral, fuimos a la cárcel de Brians con un amigo mío, que fuimos en el coche, él se quedó en el parking del coche esperándome, y yo entré, era una comunicación de 20 minutos a 25 minutos. Yo, a pesar de mi experiencia, a pesar de todo, en fin, no soy más que nadie, y estaba con una cierta tensión, que ibas a ver una asesina, ¿no? Estabas con todos los mecanismos alertas, todos los sentidos enchufados. Llegó Rosa, nos sentamos, detrás del cristal, empezamos a hablar y tal. Bueno, le hice la entrevista, me presenté, le dije que quería de ella, que si quería hacerme, en fin, las cosas que hace cualquier periodista, ¿no? Bueno, acabó, muy buenas, pues ya nos veremos, adiós, adiós. Y me voy. Cuando me meto en el coche de mi amigo José Antonio, me siento... Salimos de Brians en dirección Barcelona. Y yo estuve como 10 minutos sin darme cuenta, mirando para la ventana, abstraído, pensando, aquí pasa algo. O sea, he salido de esto y aquí pasa algo. Aquí hay algo que aún no le he puesto nombre. Y este amigo me dice, oye, tío, ¿te pasa algo? No. Digo, hostia, ya sé qué me pasa. Acabo de hablar con una tía que le acusan de haber matado, quemado a su novio en un plan maquiavélico tremendo, que está en el talego. Siendo policía, con el peligro que eso supone para un pasma, está en el talego. Y he estado 20 minutos hablando con ella como si estuviéramos en un café. Tan normal. Ella, en una posición que la sitúa, desde mi punto de vista, insisto, no tengo base psicológica para hacerlo, más allá de mi intuición, la que tenemos todos, la sitúa más en el terreno de Alicia en el País de las Maravillas, de alguien que vive en un mundo que no es real, que no de una psicópata que esté fría y calculadora hablando con un periodista. Y esto lo mantengo con el resto del tiempo. Decía, a mí me ha llegado a decir, Carlos, ¿pero por qué me han condenado? Pero si no hay pruebas. Decir, ¿cómo? ¿No lo has hecho? Pégate cabezazos contra los barrotes. No, es decir, me acusan de haber asesinado a mi pareja y me meten en la cárcel y no sé qué. Y no lo he hecho porque no estaba allí. Dice, yo no maté a Kennedy porque no estaba en Dallas. Por lo tanto, no estaba. Bueno, y yo, no sé... Es decir, no mantengo esa posición. Eso es lo extraño de Rosa Peral. Sí. Pero esto no tiene nada que ver con psicopatía, ni con una forma de enredarme, ni tonterías. Es mi opinión personal sometida al mejor y superior criterio de un técnico que la haya estudiado, pero no de alguien que no la ha estudiado. Perfecto. Te pregunto porque me interesa escucharte y además, por ejemplo, esa experiencia, los que estamos aquí no la hemos tenido, no estamos cerca, no hemos estado cerca de ella. Hablando de alguien que sí que era un psicópata, y aparte lo dices en el libro, era Antonio Bernal. Sí. Esta persona que escribe un manuscrito de 12 formas de deshacerse de un cadáver sin dejar rastro. Sí. O sea, al final, creo recordar que es un psicópata que te lleva a él, una persona con la que tienes contacto en la fábrica Moritz, ¿verdad? Vale, muy bien. Que son muchos relatos. Y entonces él te da el contacto, consigues conocerle, tienes como más de 20 encuentros con él también, y al final te llega a entregar el manuscrito. Sí. Por favor, cuéntanos esto. Quiero saber cómo es estar delante de una persona que seguramente
ha cometido muchas de las cosas esa que explican esas técnicas. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Que cuando ha hecho el manual es porque tiene un cierto conocimiento práctico, y eso es lo que hace el tema más. Sí. Mira, yo conozco a Antonio Bernal Romeu, que, por cierto, debe estar a puntito de salir de la cárcel, ¿no? En la cárcel de Cuatro Camins, y le conozco de la mano de Germán Delgado Girona, que era un atracador, un sicario, un personaje muy, muy duro, con el que tuvo una relación, si quieres luego podemos hablar de él, una relación bastante bipolar, pero que un día me dijo, él, Germán, que era un tío durísimo, dentro del AMPA, durísimo, me dijo que él, escuchando en la celda, porque compartió celda o galería con Bernal, me decía Germán, yo escuchando a Antonio, cuando me hablaba de los crímenes que había hecho y de lo del famoso manuscrito de 12 formas de eliminar un cadáver, me decía Germán, a mí me corría un sudor frío por la espalda. Claro, si a un psicópata como Germán le corría un sudor frío, digo, yo a este tío le quiero conocer. Claro. Y efectivamente, de la mano de Germán, contacté con él porque él estaba preso en la cárcel con Antonio Bernal, porque estaba preso en la cárcel de Cuatro Camins, en la Roca del Vallès, por diversas, era un violador en serie, por diversas violaciones, creo que fueron 3 o 4, probablemente hizo más. Y entonces allí él accedió y tal, y lo estuve viendo 20 veces. Es la suerte de este oficio, o sea, la suerte, lo adictivo de este oficio es que te permite conocer a personas en situaciones con un desmaquillaje manifiesto que enriquecen una barbaridad. Es decir, yo he hablado con él 20 veces, con un tío que ha hecho lo que ha hecho, y le he preguntado lo que muchos de los que nos están viendo, o de las que nos están viendo, querrían preguntar o se les ocurría preguntar. Oye, ¿tú estás casado? ¿Tú tienes mujer? ¿Y tu mujer te quiere? Claro. Es decir, ¿tu mujer te quiere a ti que haces barbaridades a las que son como ella? ¿Cómo es posible, no? ¿Qué dice? Es decir, este tipo de preguntas ya llegando hasta... Pero tienes la oportunidad de hacerlas. Exacto, y de escucharlas. Luego sabes que el 90% son mentira, es teatro, o no responden a tus expectativas. Pero siempre te queda un 10% de pozo que, bueno, que yo me siento privilegiado por estar en este oficio. Con Bernal, que este sí que era un psicópata de manual, lo digo yo porque estuve 20 veces. Y no soy psicólogo, pero es que he leído los informes psicológicos y hablan de psicopatía. Y lo acreditan. Mira, yo en aquella época estuve viéndolo, lo iba a ver cada viernes de 9 de la mañana a 11. Y estuve así 20, 25, 23, un montón de veces, para hacer un libro que se llamó Psicópata, que es un libro que luego publiqué cambiándole el nombre a Antonio Bernal, pero es Antonio Bernal, con su permiso además. A mi padre le habían operado en aquel momento de una dolencia muy seria de riñón, le habían extirpado un riñón y estaba en la UCI y demás. Y yo, bueno, pues estábamos con mis hermanos, en fin, con la situación esta familiar. Y yo salía del hospital del Vallebrón, cogía la moto, me iba a la cárcel y entrevistaba. Y esto fue la 5ª o 6ª entrevista. Y Bernal me miró y me dice, Carlitos, ¿qué te pasa? Y tal. Y yo le hice aquello que se supone que no se ha de hacer, pero las cosas que no se han de hacer están para puntualmente transgredirlas, ¿no? Esta es la vida. Y sobre todo cuando tiene la guardia baja, ¿no? El caso es que le dije, mira, joder, Antonio, es que vengo del hospital, que mi padre está fastidiado, fíjate, le han extirpado un rumor. O sea, que abriste a él. Un tal, y le dije lo que no hay que hacer. No tienes que explicar nada personal a un tipo tan malo, tan acreditadamente malo. Seguramente ante nadie, ¿verdad? Que no conozcas, pero ante un personaje así está en el manual del buen periodista. Claro. Pero lo hice. El caso es que Bernal pues oye, pues nada, pues muchos ánimos y tal, pues tal, no sé qué, no. Soy un violador asesino dándome ánimos. Yo tenía que decir a mi padre, papá, ahora que has despertado del coma, que sepas que un violador y asesino te da ánimos. Te da ánimos. Alguien que seguramente carece de empatía. Exacto, exacto. Ajá. Por lo tanto, pero bueno, esa conversación se produjo, ¿no? Sí. Mira, las siguientes 15 veces que lo fui a ver, todas las veces Antonio Bernal me preguntó, con un cariño explícito, manifiesto, exagerado, por la salud de mi padre, con un azúcar, con un almíbar, que ni la familia más cercana se interesaba. Y esto no es casual. Esto es el mecanismo que un psicópata utiliza para que tú bajes la guardia, sí, para que tú digas, bueno, para que acabes diciendo lo que él quiere que tú acabes pensando. Claro, que es, te está manipulando al final. Igual no lo ha hecho. Sí, sí. Joder, si es tan buen tío. Claro, te manipula, imita emociones, hace un papel. Como van pasando los años y tú vas con la inyección puesta, cuando vas a ver a Rosa Peral, cuando vas a ver un violador, de que cuidado, que no estás ante un amigo, ante una pareja, ante a tu hijo, sino estás ante un personaje, él y sus circunstancias, vas con el antídoto puesto, que siempre la puedes cagar.
que siempre la puedes cagar, por supuesto. Y yo estoy perfectamente en disposición de fastidiarla en cualquier momento. Pero a mí no me coló. Yo me fui de allí pues agradecido, en fin, claro, le dije, pues nada, pues muchas gracias por interesarte, pero sabiendo que era teatro. ¿Cómo es entablar cierta amistad con los malos? Para empezar, no juzgándoles. No me toca. No justificándoles, porque son malos que han hecho barbaridades, pero perdiendo 5 minutos en intentar comprenderles. Es que tú ponías en el libro, serán todo lo malos que quieran, pero son personas también, ¿no? Claro, es que... Y por eso tienen derecho a ser juzgadas y a pagar el delito. Por supuesto. ¿Pero tienes estos sentimientos contrariados cuando los tienes delante? Sí. Me pasan muchos. Ahora te voy a explicar un ejemplo que es meridiano. Pero yo soy de los que piensa de que eso que dice, no, todas las ideas son legítimas. No. Hay ideas que son una mierda. No son respetables. Que hay que machacarlas, hay que destruirlas, hay que tal. Hay ideas, hay ideologías que son inaceptables. Pero lo que no se puede machacar es al ser humano, por perversa que sea la ideología que le mueve y le lleva a hacer lo que sea. No se le puede, son personas. ¿Y si personas. Eso te ha deshumanizado? Bueno, es un gran debate, pero yo no me quiero mover un poco de eso, ¿no? Es decir, ya para mí sí que hay ideas que hay que destrozar y sí que las personas, incluso las peores, el peor Bin Laden es un ser humano que tiene unos derechos que para no ser como él nosotros los tenemos que preservar, porque si no seremos como él. Es que no quiero decir el nombre del líder, Segunda Guerra Mundial, alemán, lo bien que trataba a su perro. Sí. Un pastor alemán, ¿no? Sí. Solo tienes que ver la lista de Schindler, ¿no? El guardián del campo, con qué mimo acunaba a su bebé, lo dejaba en la cuna, cogía la escopeta y se dedicaba a matar judíos a 100 metros como el que mata gorriones. Sí, ¿no? Como si en medio de la maldad más turbia pudiera haber un atisbo de bondad para algo. Es curioso. Yo fui con un atracador, con Germán, quería conocer el mundo de las timbas ilegales y me llevó a una timba ilegal hace muchos años en un piso en el Ensanche, en la Eixample de Barcelona. Entramos ahí, una timba ilegal, una cosa absolutamente de vodevil italiano, ¿no? Una timba con todo, una nevera con Moet Chandon y cervezas. Rollo en la habitación de atrás, ocultos, lo de siempre, ¿no? Pero lo que era la mesa, un croupier con la pajarita, con tal, y unos personajes variopintos, ¿no? La hija, una tipa que no podía entrar en bingos por ludópata de una de las bodegas más importantes de Cataluña, un taxista que va a droga de aquí para allá, en fin, unos personajes absolutamente de película. Y fui con Germán, con mi dinero, 100 euros, jugamos, lo perdimos y tal y que cual. Él durante todo el trayecto bebió como un animal, se tomó varios tranquimacines que hubieran tumbado un elefante, pero por lo que fuera, pues el tal es un tipo que había estado muy enganchado a las drogas. Bueno, en fin, un personaje de Lampa catalán, ¿no? Autóctono. Y a las 5 de la mañana me dijo, bueno, Carrito, vamos de putas, ¿no? Yo, hemos estado aquí, pues hemos perdido, pero coño, al menos... Bueno, pues vamos de putas, es decir, vamos a ver qué es eso, vamos a ver dónde me lleva. Fuimos a otro piso del Ensanche, que era una barra americana, que estaba cerrada ya, se levantó la persiana y dentro había 3 señoritas y otra mujer y un abogado de Barcelona, amigo mío, que estaba allí, habían cerrado el local y estaba en la barra tomándose una copa, ¿no? ¿Con ellas? Sí, hablando con la no digo si con la camarera o la dueña, no sé si era la madame, y las 3 chicas, supongo que llevaban desde las 9 de la noche trabajando, eran las 5, sentadas allí. Entonces yo entré, bueno, otra vez, ¿no? Yo vi esa foto, yo vi esa Barcelona, yo vi eso también existe, ¿no? Detrás de esa valla metálica, de esa persiana metálica, resulta que había un mundo de la noche más lumpen, más negra, más tal, ¿no? Entonces Germán cogió una chica y se la llevó en un pasillo al fondo a lo que se supone que eran las habitaciones, ¿no? Yo me quedé con el abogado, que además fue muy gracioso lo del abogado, porque el abogado estaba nervioso porque un periodista... En fin, le está viendo. Un poco reputado. Alguien que puede contar lo que está viendo. Y me dice, oye, Quílez, que sepas que yo estoy aquí, pero que estoy trabajando. Digo, no, yo sí que estoy trabajando. Digo, tú no sé, digo, pero no te preocupes. Tomamos algo y tal. Y al cabo de un rato sale Germán acabando de vestirse, de anudarse la camisa, en fin, tal, o de abotonarse y tal, viene hacia mí desencajado, insisto, que ya toda la noche bebiendo, tomando pastillas y tal. Y detrás viene esta chica, recuerdo una chica así gruesa, sangrando, pero para chorro, es decir, le goteaba la sangre de la boca, ¿no? Cuando le veo le digo, Germán, ¿qué coño ha pasado? Ya sabes cómo son... Voy a ser grosero, perdona. Ya sabes cómo son las guarras estas. Yo no sé cómo son las guarras estas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado ahí dentro? Joder, ¿qué tal? Que estábamos ahí... follando y tal, y va y la tía
y me dice la tía, le digo yo a la tía, ¿te has corrido? En fin, yo no soy un gran experto en el mundo de la prostitución, pero entiendo que una prostituta ante esa pregunta siempre responderá que sí, ¿no? Claro, Entiendo seguramente, para contentar. Y claro, la tía me dice que sí. Digo, entonces pagamos a medias, ¿no? Le he dicho. Y la tía dice, no, esto no va así. Dice, le tengo que dar una hostia y tal. Cretino. Entonces yo me quedé hecho por lo digo, tú eres un animal, tú eres... Bueno, claro, aquel tipo que me había acompañado, con el que había tenido una empatía, digo, respondiendo a lo que me decías, una cierta... Hostia, un cierto agradecimiento. Ahí incluso, te vuelves a separar. De repente sale otra cara, no menos verdadera, de él mismo, que me fue un bofetón tremendo, tremendo. Yo recuerdo que, además, la imagen de aquella chica, las otras, es que ni se enfadó la chica, estaba sangrando, y las otras amigas, como algo normal, claro, ¿cuántas se habrá llevado, por desgracia? ¿Cuántas se habrá llevado, no? Entonces salí de allí, recuerdo que ya era a las 6 de la mañana, ya era medio de día, llorando como un niño pequeño, llorando y maldiciendo el momento que había conocido a Germán. Cogí un taxi, me fui a mi casa, me duché y volví a trabajar trabajaba entonces en Radio Barcelona, volví otra vez a la radio. A la 1 del mediodía se persona Germán en la radio a buscarme, trajeado como un pincel, con una cara de buen tío de la hostia. Salgo y claro, yo le dije, ¿qué cojones haces aquí? No quiero saber nada de ti. Me abrazó, perdóname, ya sabes cómo me pongo, perdóname, esta noche vamos a ir otra vez y le voy a dar dinero para que vaya al médico, no sé, tal. ¿Y qué tuve que hacer? Dije, bueno, pues no tenía nada que perdonar y todo que perdonar, ¿no? Dije, bueno, pues esto es lo que hay. Si juegas con este tipo de personajes, te pasan este tipo de cosas, ¿no? Al poco tiempo Germán entró en la cárcel por un intento de asesinato, y un tipo que había matado al padre de Germán años atrás y que estaba en la cárcel, cuando entró Germán y le dijeron, ha entrado el hijo de fulano que tú mataste hace unos años, se sabía, el código taleguero, que o uno o el otro, al saber que uno o el otro estaban, se iban a matar. Le tomó ventaja a Germán. Germán participó en una juerga con Chicha, que Chicha es un bebedizo carcelario de pastillas, alcoholes y tal. Los que van más pillados de drogas en la cárcel lo toman, se quedan, o al menos lo tomaban, se quedaban colgados y mira, igual pasan 3 días allí, mira, 3 días menos de condena, ¿no? Pues le convocaron a Germán, pero antes fue este hombre, colocó lo que fuera, algún matarratas en la bebida, y cuando lo tomó Germán le horadó todo el aparato digestivo, le quemó el aparato digestivo en una muerte horrorosa y acabó muriendo por ahí. Yo, por cierto, traté de intentar reabrir el caso con la Dirección General, porque era evidente que era un asesinato y había elementos, y la Dirección General de Prisiones entonces, te hablo de mediados de los 90 o finales de los 90, dijo que había sido un suicidio, que tal, y colorín colorado, chimpún, ¿no? ¿Cómo es hacer esa gestión de escrúpulos cuando estás con toda esta gente, este tipo de cosas? O sea, ¿dónde está la línea entre meterte en una situación por interés periodístico y decir, esto es vomitivo, ya no puedo más? Uh-huh. O sea, habrás tenido muchas situaciones, ¿no? Sí. Pero esto que te digo que es más una reflexión, luego te pasa factura a nivel personal de querer volver atrás, hostia, pues no haber ido, no haber hecho... he llegado hasta aquí por el afán periodístico, pero luego la persona que también convive con el periodista. Mira, a pesar de los malos ratos, te diría que en mi vida personal, no periodística, no profesional, me arrepiento de bastantes cosas. La gente dice, no, yo no me arrepiento de nada. Me arrepiento de bastantes cosas. En el ámbito periodístico, no. Es decir, incluso los sinsabores que he tenido, los malos ratos que he tenido, los personajes que en algún momento dado pues, me han provocado lágrimas o me han provocado una desazón y demás, no me arrepiento de haberlos conocido porque incluso esa desazón, ese mensaje que me han trasladado y que yo he recibido como una bofetada o como una puñalada, es un mensaje del que también saco conclusiones positivas y tiene ese componente de enriquecimiento que me hace sentir privilegiado. No me arrepiento de nada, de personajes sucios, de situaciones, de decisiones que he tomado, ¿no? De voy o no voy, de hago o no hago. No me arrepiento de nada, de verdad, no me arrepiento de nada. En mi vida personal sí, de algunas cosas, ¿no? Pero en esto no. Es que todo esto configura eso que yo para mis adentros, hombre, lo trato de poner en los libros, ¿no? O en las entrevistas, o cuando hablo con mis amigos, o cuando yo reflexiono sobre mí, sobre dónde estoy, quién soy y qué papel juego en este circo, ¿no? Pero me siento un tipo con suerte, con mucha suerte en ese sentido. Estoy 100% de acuerdo con lo que dices. En mi caso particular,
De hecho, en el tráiler que hicimos para empezar ese proyecto, yo cuento un poco de esa historia mía personal mía. De las primeras cosas que grabé al salir de la universidad, cuando empecé a trabajar en televisión, fue la historia de un chico rumano que había llegado a España y cayó en el mundo del caballo, lo voy a decir así. Se metió unos chutes terribles, ¿no? Y llegué a estar sentado con él en la calle, él me avisaba y dice, yo lo voy a hacer. O sea, es que... Pero hablaba con una soltura mientras lo hacía, ¿no? Y aquello me impactó muchísimo, porque después tú volvías a casa y si sabías hacer un uso provechoso de eso tan terrible que habías vivido, te podía destruir, pero te podía construir también. Totalmente de acuerdo. Hostia, soy un afortunado. Este chico que es hijo de un profesor de matemáticas, de familia bien, ha venido aquí, le han pasado un pico el primo, que es un desgraciado, ha caído en la trampa de la droga, no puede salir. Mientras estoy a su lado aparece un médico que me dice hasta el número de colegiado, que también está en eso, pinchándose, buscando vena donde ya no le queda, ¿sabes? Leí una página de tu libro, la página 143, creo recordar. ¿Me permites una cuestión mientras la buscas? Sí. Fíjate bien, estás diciendo, eso es oro para ti. Es decir, eso... Total. Que hay, o sea, es horrible, ¿eh? O sea, es horrible. Es horrible. Pero esa información, tú eres más culto, más preparado para entender las cosas gracias a haber tenido esa vicisitud. No voy a decir esa buena suerte, porque evidentemente es horrible. Cosa que, por ejemplo, muchos jueces no tienen. Es decir, hay muchos jueces que viven en una burbuja de estudio durante 8 años, normalmente vienen de familias acomodadas, en fin, con un cierto confort, salen a la vida judicial y se encuentran con esto. Tú sí, gracias a esto y a otras 1000 cosas que te habrán pasado, sí que tienes la piel curtida y tienes una capacidad de analizar, ¿no? Yo le llamo cultura, pero no es cultura en el sentido académico, ¿no? De cultura vital, ¿no? Y quien más tendría que tenerla es aquel que luego tiene que juzgarla, ¿no? Y normalmente no la entienden. Muy interesante el análisis. Sí, porque nunca podrás tener además el mismo grado de empatía, claro, a no ser que hayas estado en la calle con él. Claro. Y ni siquiera, porque solamente el que lo vive es el que lo puede experimentar. Pero sí, me sentía muy privilegiado. Y además, no lo sé, o sea, dices... Esa línea periodística la tenía yo muchas veces, ¿no? Decir, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde por la noticia? Porque lo que me apetecía era apagar la cámara, darle un abrazo. Claro, ¿sabes? Claro. Mira, página 143 de tu libro, es que me hizo a mí recordar esa. No recuerdo el nombre de la persona, pero era una persona que era heroinómana. Y te dijo lo siguiente, dice, solo tengo 2 motivos para levantarme cada mañana. El primero es ayudar a toda esta pobre gente, porque empatiza con los que tiene al lado. Esto me caló, dice, tengo el SIDA, la hepatitis y no sé qué otra mierda. Por eso me dedico a enseñar a los jóvenes a que se chuten con prudencia y con higiene. Cuando yo tenía 20 años no existían ni la metadona ni el agua destilada. El segundo motivo es poder seguir chutándome hasta reventar. Tengo 40 tacos, que es la edad que tengo yo, y no tengo futuro. Se llama Sacha Rosselló, murió. Sacha Rosselló pertenecía a una ONG de apoyo a presos que se llamaba Asut Som Útils, y trabajaban en un barrio que ya no existe, o en una zona que ya no existe, que es la zona de Cantunis, que era el gran fumadero y el gran supermercado de la heroína de Cataluña, ¿no? Hasta que se amplió el puerto y entonces todo ese mercado se diseminó en otros puntos de la ciudad de Barcelona y demás. Pero, y yo de su mano, ellos tenían una caravana, la ONG allí, donde suministraban el kit limpio de la jeringuilla nueva, ¿no? Y tal. Y luego ellos recogían la imagen de verlo a él con esos guantes de cuero, esas manoplas de cuero gruesas que llevan los herreros, ¿no? Recogiendo las jeringuillas del suelo y cómo las iban metiendo y las iban llevando a una farmacia, ¿no? O sea que ya viví una escena similar a la que tú viviste o de las que habrás vivido. Sí. Lo recuerdo con emoción, además, fíjate, yo tenía entonces, ingenuo de mí, te estoy hablando hace mucho, en la década de los 90, llegué una de las primeras citas, era un descampado enorme y alrededor había unos cañaverales, y en estas cañas, pues los tíos que habían comprado iban allí y ahí mismo se chutaban y se iban luego en un autobús que creo que era el 45, que era el autobús de los yonkis, ¿no? Que conectaba Plaza España y todos los chavales. Era el autobús
con menos delincuencia del mundo, con menos índice de robos, pero todos los que habían ahí eran toxicómanos y gente, dijéramos, de mal vivir, ¿no? En ese sentido. Y yo me presenté con mi Harley Davidson. Yo tenía una Harley Davidson, no te lo pierdas, y irrumpo allí, ¡rum!, y atravieso todo aquel patio, me planto al lado de la furgona, dejo mi Harley Davidson allí y empiezo a hacer de periodista, entrevisto, no sé qué, entrevisto a Sacha, tal, uno, en fin, uno que se pincha, tal, tal. Y de repente yo observo de reojo como 3 o 4, como si fueran zombies, porque en realidad son zombies. Lo son. Se van acercando hacia mi moto y empiezan a mirarla y a tocarla como el que están viendo una cosa, un meteorito, ¿no? Sin afán de robar. No. Mirarla, sí, ¿no? Disfrutarla, mirarla. No podían robar porque yo estaba a 30 metros, pero yo aquello que, joder, que esta gente me tocara en la moto y tal. Uno hizo incluso la demanda de apoyarse, no sé qué. Y me acuerdo que les digo, ¿qué cojones hacéis? Salir de la moto y tal, ¿no? Y me dice Sacha Rosselló, coge el casco y sal zumbando. Me fui para la moto, me puse el casco, salí. Parecía el país de los zombies. La imagen mía saliendo con la moto, haciendo camino de regreso. Apocalíptico. Con 10 o 12 tíos corriendo, pobre gente que no podían ni correr. Corrieron 10 metros. A por mí, yo salí. Pero es que no te lo pierdas. Al final de este descampado, que era el tamaño de un campo de fútbol más o menos, había un coche de la Policía Nacional que estaba allí, no sé para qué, pero estaba allí. Claro, cuando ven un tío con una moto zumbando y otros corriendo, se piensan que yo soy un choro que ha robado una moto. Entonces, bueno, sacan la pistola y cuando llego allí, yo soy periodista, no me paran ahí, quieto, tal. Digo, mire, qué tal. Pero, ¿cómo vienes con una moto de estas, calibre de este tal? A este sitio, tal. Digo, es que soy idiota. Era idiota, soy idiota, pero sobre todo era joven. Entonces ya no lo volví a hacer más. Y Sacha al poco tiempo murió. Pobre tío. Estaba muy cascado, pero hizo el bien todo lo que pudo hasta que murió. ¿Recuerdas alguna imagen más así potente y de ese mundo de droga, de calle, de rincón sucio? Estar pinchándonos juntos y con un fotógrafo extraordinario, para mí el mejor fotoperiodista que hay en este país, que es Xavi Cervera, de La Vanguardia. Fuimos los dos a hacer un reportaje de la mano de Sacha, precisamente, y estuvimos ahí con los chicos viendo cómo se pinchaban, lo que decías tú, cómo se pinchaban, porque tenían atrofiadas las venas, tenían que buscar venas que estuvieran pinchables, ¿no? Dentro de... Y ver esa decrepitud y sobre todo la imagen esta del desecho humano, ¿no? De alguien que ya no tiene nada, o sea, no tiene nada físicamente, nada de dignidad, nada, es simplemente un espectro que te ofrece incluso relaciones sexuales, lo que tú tal, pues a cambio de nada. Es decir, esta cuestión tan... ¿Ves que están dispuestos a hacer cualquier cosa? De las imágenes más impactantes que tengo es entrar con una patrulla de seguridad ciudadana a un narcopiso, ¿vale? Concretamente al Portal, y ver a un hombre joven, demacrado, a más no poder, zombie, como tú decías, tirado en el suelo, con un mono, un síndrome de abstinencia terrible, buscando las papelinas que había en el suelo, que eran trocitos de recortes de papel de una bolsa de basura. Recuerdo aparte el color, eran lila y azules por todos lados, todo lleno de mierda literalmente, y todo tipo de sustancia abyecta, te lo voy a decir así. Iba cogiéndolas por si quedaba algo, porque no tenía dinero para comprar. Tremendo. Te lo estoy contando y lo estoy viendo. Me acuerdo de cada rasgo de su cara, ¿sabes? No se te olvida. Sí. No se te olvida. Y además, te diré que para mí es un aviso. Cualquiera puede caer en eso. Tú y yo también, ¿eh? Pero fíjate que tú y yo no estamos hablando de lo morboso. Es decir... No, para nada. No me dejarás mentir. Estoy hablando de lo humano, ¿eh? Por eso te digo que igual me equivoco y déjame que hable por ti, pero si esa experiencia que tú has tenido, que es muy compatible o muy similar a las que yo he tenido y por ahí, a mí me es más duro escucharte decir la foto de un individuo buscando entre los restos de las papelinas para tal, que no ese individuo pinchándose. Claro, me es mucho más dramático esa foto que no lo del tal, porque nos da mucha más información de lo que uno llega a hacer. Pozo, ¿no? Sí, así es. Muchas de estas personas venían de la cárcel, ¿de acuerdo? Entonces, para hablar de lo que es la reinserción, de lo que tú has aprendido de la reinserción, me gustaría hablar del atracador del chándal. A mí,
Fíjate, me ha tocado emocionalmente su carta. Me la he creído como lector. Y la de Merche, creo que era Merche, su esposa, también. Doy fe de las dos. Doy fe de las dos, les conozco hace muchos años. ¿Puedes contar un poco la historia? Sí, Jesús Contreras Porcel, hermano de Contreras Porcel, de su hermano Manuel, que era un atracador de los de la vieja guardia de los años 80 y 90 en España, de Hospitalet. Germán ahora tiene 50 años, ha pasado más de 25 en la cárcel, en entradas y salidas constantes. O sea, es un patrón repetido de hermano a hermano. El hermano está ya ahora muy enfermo, muy enfermo. Sí, sí. De enfermedades asociadas con el consumo de heroína y tal. Y Jesús ha quedado en libertad, hace cosa de la última sentencia que tenía. Había quedado en libertad hace 4 años, pero le bajó una última sentencia porque en la cárcel le cortó la cara a un Latin King con un cuchillo y tal, y entonces esto le tuvo que pagar 3 años más. La mala vida. La mala vida. Bueno, salió y ahora pues intenta rehacer su vida como puede, en fin, con las dificultades y por ahí. Es un muchacho que le llamaban el atracador del chándal porque estas cosas anacrónicas y un tanto ridículas, ¿no? Hay una vertiente casi jocosa en el crimen, que si quieres podemos tocar también, porque estamos hablando de lo más lumpen y es terrible, pero te encontrarías casuísticas como es el ser humano, ¿no? Con apéndices también muy grotescos. Por ejemplo, Germán siempre atracaba con el mismo chándal porque atracó el primer día, le fue bien y le decía que le daba buen fario. Entonces, claro, eso era cojonudo porque la policía, cada vez que había ha entrado un tío encapuchado con la pistola, iba con un chándal rojo y decía, coño, otra vez el del chándal rojo, ¿no? Pero le daba suerte, ¿no? Le daba suerte y tal, ¿no? Esto lo hace mucho con las pistolas, ¿no? Si voy con esta pipa porque esta me da suerte y si no voy con ella ya... El delincuente, sobre todo el español, es muy psicótico en ese sentido, muy paranoico, ¿no? Y nada, yo le conocí, en fin, fue uno de los capítulos de uno de mis libros, creo que fue Atracadores o Mala Vida, una de la saga anterior, hace ya unos años. Merche es una esposa coraje, nunca se benefició de un duro de lo que había robado su marido, y llegó a robar muchos millones de pesetas entonces y de euros después, mucho dinero. Trabajó de administrativa en una empresa levantando a su hijo Kevin, que es un chaval fantástico, un chaval honrado, trabajador, guapo, un chico extraordinario. Entiendo que criado sin padre. Sin padre. O sea, fruto del vis a vis. Más allá de los vis a vis y de las 4 salidas que volvía a recaer, volvía a atracar, volvía a tal. Un tipo de Contreras que nunca le faltó respeto a su mujer en el sitio, nunca hubo maltrato, no hubo tal. Con él, intentó ser lo mejor padre que le permitía ser el tiempo que no era atracador. Ya. Era poco, ¿no? Un desastre. Pero yo, por ejemplo, antes hablaba de la empatía y de las... Esto que no se debe hacer, pero que las cosas están para de vez en cuando transgredirlas, porque para eso están. Yo le estuve pagando los libros a Kevin durante todos los años de la ESO. ¿Qué me dices? Íbamos en septiembre al Abacus con la lista de los libros. Yo no les daba dinero, nunca le di dinero. Nunca, ni a él, ni a... Pero si le costaban 250 euros los libros, las libretas y tal, íbamos al Abacus, comprábamos los libros para este chaval, ¿no? Bueno, sentía que lo tenía que hacer porque había empatizado con un tipo que estaba en la cárcel muy merecidamente, que ha hecho barbaridades. Sí. Pero claro, si yo con 9 años tengo un padre delincuente, una madre que me echa de casa, un hermano mayor que es mi referente, vivo en un barrio suburbial, no tengo acceso a la cultura, pues en vez de ser un prestigioso y afamado y educado periodista de la Crónica Negra, pues igual sería él. Habrías tenido muchas más papeletas. Él atracó su primer banco con 12 años. ¿Y qué es de la reinserción social de él? Porque en sus líneas se nota la preocupación. Sí. Sueño con el día de salir, sueño con que la sociedad me acepte, no me recrimine aquello por lo cual yo ya he pagado. ¿Qué sabes de él? Bueno, mira, la semana pasada hablé con él. Hablé con él, se ha divorciado o sea, está en separación de Merche. Merche ya no aguanta más. No me digas, o sea, que después de toda una vida en la cárcel, separados y la mujer aguantando ahora... Se separan. Las cosas, supongo que no le queda gasolina a esta mujer y bien que la comprendo, en ese sentido. Él sí decía en las líneas, dice, bueno, es el ultimátum que me ha dado Merche, ¿no? Sí, y lo aceptó, pero luego él pues le pudo más su condición de don Juan que no la condición de marido, ¿no? Y esto pues Merche no la ha perdonado, pero en fin, es un problema matrimonial que ya se apañarán. De la reinserción, pues hombre, soy muy escéptico, francamente, muy escéptico. Mira, para reinsertar a alguien hay que reeducarlo, y para reeducarlo hay que hablarle. Te hablo de la Dirección General de Serveis Penitenciaris y Rehabilitació de la Generalitat. Tengo datos también a nivel estatal, pero estos son muy recientes. En las cárceles españolas se hablan más de 40 idiomas. Hay reclusos de más de 40 idiomas. Y en la inmensísima mayoría, los reclusos que hablan su idioma solo hablan su idioma. O sea, no hablan
suajiri inglés. Hablan suajiri. Si tú a ese señor que ha cometido un delito X, el que sea, el que tú quieras, no le tratas de reeducar explicándole que lo ha hecho mal y explicándole que la vida, que tal, que la sociedad, que el fin... Hay que explicárselo, ¿no? Pero si tú ya no puedes comunicarte con él, o sea, es un trozo de basura dentro de un vertedero que se llama cárcel. Porque no vas a hacer nada con él. Está perdido. Tiene que estar aguantando, pasará el tiempo, saldrá, y no hemos hecho nada para evitar que este señor salga. O sea, quieres decir que... Solo ya este ejemplo es ilustrativo de mi pesimismo ante el tema de la risa. Plantea un reto logístico de personal. Claro. Para poder atender la realidad de las prisiones. Claro. Con todo el trabajo ingente que están haciendo los funcionarios. Y los funcionarios de prisiones son funcionarios de prisiones, ya no son carceleros. Hace muchos años que no son pero el debate, Carlos, quizás es si la reinserción funciona para todos, incluso la mejor reinserción. Te digo por qué. El violador de la Vall d'Hebron. ¿Hubiera funcionado de algo en su caso o realmente es como la persona que ha consumido heroína que toda la vida será adicto a la heroína? Yo estoy más por lo segundo. A pesar de que si hablas con los responsables penitenciarios, por ejemplo en Madrid, te dirán que el índice de reincidencia de un violador es bajo. Existe, pero no es del 100%, ni del 90% ni del 50%, sino que es de menos del 10%, ¿no? Yo no tengo esa sensación. No sé cómo hacen las estadísticas, pero no tengo esa sensación, ¿no? José Rodríguez Salvador, el violador del Vall d'Hebron, violó a decenas de mujeres, fue a juicio por 30, lo condenaron por 15. Aquel tipo, estando en la cárcel, le dijo a su abogado a poco de salir, le dijo, voy a salir y lo voy a volver a hacer, es más, las voy a matar, porque a estas anteriores no las maté y me han derrotado, ¿no? Claro. Me han delatado, por tanto lo voy a volver a hacer, ¿no? Y me parece que no es un caso excepcional, pero es el componente asociado a la propia morfología del delito sexual. Sí. Respecto al delito bagatela... Por eso digo que habría casos y casos. Sí. O sea, igual una persona que ha robado no es lo mismo, ¿no? Porque no puede haber mismo. robado por pobreza, por vanidad... No es lo mismo. Pero igual si es reeducable, me meto en un terreno que no controlo, sí, yo tampoco te puedo dar... no me atrevo a darte una estadística, pero sí que creo que es más, dijéramos, la inyección resocializadora de los tratamientos penitenciarios tienen más efectos quizá en un chaval que ha robado un banco o un chaval pues que ha robado una gasolinera con dos amigos en no sé qué, no sé cuántos y tiene 20 años y aún la droga no lo ha carcomido y aún hay partido, que en un violador, un agresor sexual. De la misma forma que te pienso que el grado de reincidencia de la gente con delito de cuello blanco es más alto. Es decir, aquel que ha evadido Hacienda, que no sé cuántos, cuando sale y ha pagado, hombre, le ha visto a las orejas al lobo, pero que tontea por ahí de nuevo, no te quepa duda, y hay un montón de casos, ¿no? Lo digo, pero la gente nos centramos mucho que el choro es un tipo marginal, sin estudios, acogido a las drogas y no sé qué, que va con una navaja, es muy feo y hace cosas muy feas y dice tacos. No, también los hay los otros. Shakira es una delincuente. ¿Por qué es una delincuente? Porque un delincuente es el que es condenado en sentencia firme por haber cometido un delito. Shakira lo es. Pero no solamente lo es, sino Shakira es una delincuente que reconoce haberlo sido. Sin embargo, hay paños calientes, ¿no? Hay paños calientes respecto a... Y Manuel Arias es un delincuente, ¿no? Carlos, ¿la ley es igual para todos? Claro que no. Claro que no. Mira, el Código Penal nos dice una máxima, por decirlo de una forma mundana. El Código Penal nos dice que quien la hace, la paga. Tú has hecho esto y la pagas con 2 años de cárcel. No, así, ¿eh? Quien puede pagar, puede hacer el delito. Todos coincidiremos que un violador es un tipo despreciable, horroroso, ¿no? Y por lo tanto, cuando se le detiene, pues todos desearíamos que a ese señor que ha hecho esa barbaridad le caiga una pena de acorde con lo bárbaro que es, ¿no? Bien, pues un violador pobre son 14 años de talego y Dani Alves son 4 años de talego. ¿Por qué? Porque puede pagar una multa. Porque es Dani Alves. Claro. Ergo, quien tiene dinero le sale más barato todo. Y esto es una gran mierda, ¿no? Esto es una gran mierda. Pero es así, es así. Tú ahora imagínate un atracador, Jesús Contreras. Va al banco y se lleva $500.000 euros. Se va a la bolsa y los invierte. Y gana 100.000 euros. Vuelve con 600.000. Va al banco, devuelve el millón y dice, bueno, le he devuelto, se acabó. No. Tú eres un atracador. Tú le has provocado un infarto a una señora que estaba en la ventanilla. Tú has hecho pasar el peor día de su vida a la cajera. Tú has vulnerado el Código Penal. Evidentemente es un atracador y va a ir para adentro, por mucho que este ejemplo estúpido que acabo de inventarme se hiciera. Pero en el caso de los delitos económicos, ¿no? Cuando
los millones que dejó de pagar Shakira a la hacienda pública hubieran provocado que la guardería de tu hijo tuviera unas mejores dependencias, o que se creara una guardería para tu hijo, o un mejor iluminado. Estoy haciendo demagogia, lo sé. ¿Por qué? Porque es dinero de todos. Pero sin embargo... Mira, yo me acuerdo, en un restaurante de Barcelona, por cierto, uno de los mejores, no voy a decir el nombre porque no lo voy a dejar bien, pero voy mucho y en fin, y tengo mucha amistad con el dueño. ¿No lo vas a dejar bien, pero es uno de los mejores? Sí, no lo voy a dejar bien por esta anécdota. No por la comida. Pero la comida es maravillosa, y el restaurante es extraordinario, y yo sigo yendo, en fin. Pero yo recuerdo que reservé mesa, y cuando llego hablo con el dueño y tal, hombre, Carlos y tal. Y detrás me entra un señor y dice, oiga, una mesa, y dice, mire, lo siento, está completo. Hombre, lo siento, está completo, además ni turnos ni hostias, está completo. Y detrás mío se va este señor, y mientras estoy hablando en la barra del restaurante, que tenía una escalera que bajaba luego al comedor en una planta baja, entra Javier de la Rosa, que hacía muy poquito había salido de la cárcel por el pufo multimillonario de Gran Tibidabo. Hombre, don Javier, ¿cómo está, don Javier? No he llamado. Hombre, usted siempre tiene mesa, don Javier. Tremendo, y tal, ¿no? Vamos a ver, don Javier es un delincuente, coño. Hostia. Pero puede pagar. Pero había un pedigrí, porque, claro, si hubiera sido el violador de Ale Sánchez, no lo hubieran dejado entrar, o el violador de Vallebrón, o el no sé qué, ¿no? Pero Javier de la Cosa, que era un delincuente, dijéramos, que olía a talego porque acaba de salir del talego, para él sí que hubo mesa, ¿no? Esta es la doble moral. Pecados menores y mayores. Claro. Para la sociedad delitos es así. de moqueta, delitos de metralleta, ¿no? Es así. Por lo tanto, no, la justicia no es justa. Desde este punto de vista. Pues mira, me viene bien porque quería preguntarte qué sentías sobre la justicia. Sí, en ese sentido no es justa, ¿no? ¿Qué tendría que mejorar el sistema judicial español bajo tu punto de vista? ¿O qué le sobra y qué le falta? Yo creo que deberíamos olvidar que para acabar con un problema, para un conflicto social, lo que hay que hacer es endurecer penas. Esto no es automático. También tendríamos que ser conscientes de que crear nuevas cárceles no es el problema para acabar con la situación de masificación penitenciaria. Creas más cárceles, las vas a llenar, ¿no? Creo que tiene que haber una apuesta de base en términos de reeducación y de resocialización de aquellas personas que han entrado en este mundo. Creo que hay determinados delitos que tendrían que tener o dejar de tener algunas de las penas o de las prebendas que tienen, ¿no? Es decir, yo sí que creo que aquellas personas... Por ejemplo, hay un delito que es el delito de enriquecimiento injustificado de patrimonio, ¿no? Que como tal no funciona. Pero determinado funcionario público, un concejal o no sé qué, que tiene 100.000 euros de sueldo al año, pero que en 3 años de concejal se ha comprado una casa de 2 millones o no sé qué, tiene que explicar y justificar de dónde ha sacado ese dinero. Y si ese enriquecimiento no está justificado, hemos de ser inflexiblemente duros con él, ¿no? Esto no ocurre, por ejemplo. Yo estoy diciendo, no soy un experto, pero lo que se me ocurre, lo que he pensado, a veces lo que he reflexionado para mí en base a estos años, igual que la policía, yo no quiero una policía que pegue, por supuesto, se acabó. Y los he conocido. Y en el libro hay casos, y en mis libros, todos los que se piensan que porque hablas de la policía eres un tipo filopolicial, solo invito a que lean mis libros, porque los mayores atropellos policiales que se han escrito de lo que ha ocurrido en los últimos 25 años, los mayores los he escrito yo. Y no lo digo con ningún tipo de jactancia, los he escrito yo, ¿no? Doy fe en el libro este, por lo menos en este que me lo he leído. Si lees los anteriores es flagrante. Es decir, no se te ve como un gran amigo o admirador de las fuerzas. Y soy amigo y admirador de la policía buena. No, en el sentido de pasarles la mano, dorarles la píldora. No puede ser, ¿no? De hecho, yo soy periodista de la mala vida porque hemos de hablar con todos los ángulos de la mala vida, no solamente con la policía. Pero todos los actores. Y no solamente con el jefe de prensa de la policía. Sí, sí. Una cosa que estamos haciendo, creo que muy bien, a mí me llena mucho en el programa de Sonsoles de Antena 3 y ahora Sonsoles, es que ponemos mucho el acento en la víctima. La víctima es la gran olvidada. Vaya usted aquí y cubra el juicio de no sé qué, o voy a cubrir el juicio de un asesinato. El fiscal pide, el asesino dice que no, el asesino dice que no, se acabó la crónica. ¿Y la víctima? ¿Y sus circunstancias? ¿Y la familia del autor? Es decir, dejamos fuera de... En los libros no, en los libros le doy alegría al cuerpo, porque aquí sí que explico todo, ¿no? Pero en el periodismo vamos muy constreñidos a ciertos ámbitos de la información que nada tienen que ver con toda la realidad, ¿no? Y yo creo que se ha de hablar con todos los actores, con todos. Y eso me ha provocado que me muerdan las ratas alguna vez. Me ha provocado problemas serios, problemas de imputación judicial. A ti. Por aproximarme demasiado, por meterme donde no me llaman.
etcétera. No me arrepiento de nada. Todo ha sido bueno, pero a veces ha sido doloroso, ¿no? Hablas de víctima y estoy pensando en Andrea Pita. Sí, pobre. Vaya historia. Ejé. No la quiero contar yo, el invitado eres tú. Sí. Para quien no sepa quién es Andrea Pita y lo que le pasó. Andrea Pita es una chica extraordinaria, jovencita, que tuvo un hijo prácticamente siendo adolescente. El novio la dejó, conoció a otro novio y ese otro novio resultó ser un monstruo que la maltrató. Otro psicópata del libro, Sí, un bestia, un animal, que la maltrató, la golpeó 1 y 20 veces, le rompió huesos y tal. Cada vez que iba al hospital, Andrea le decían, el médico le dice, denuncie usted, no, me he caído por la escalera, me he dado un golpe con tal, en fin, hasta que al final una doctora llorando le dijo, Andrea, o denuncias ahora mismo y tal. Entonces denunció, la sacaron de circulación, le dieron una cobertura que, vamos, que ni al presidente del gobierno, de seguridad en un piso franco. A ella y a la niña. A ella y a la niña, ¿no? Junto con otras 2 o 3 mujeres en pisos de seguridad de la policía, blindados completamente, en lugares anónimos. Yo lo sé, pero ni he querido preguntarlo porque me importa un pepino dónde están. Mejor no saberlo, ¿no? Sí. Porque no viene al caso. Pero resulta que el padre de Andrea Pita, Juan Pita, ¿era? Juan Pita, que por cierto, en los años 80... vosotros sois más jóvenes, pero los que me vean con una cierta edad se acordarán de un programa que se llamaba Aplauso, un programa de tocata y tal, un programa de música que había en los años, en fin, cuando todo era en blanco y negro, ¿no? Bueno, pues este chico, Juan Pita, tenía un grupo de rock que fue muy puntero, que salió en la tele muchas veces, y no supo gestionar el éxito. O sea, tuvo su momento de gloria. Sí, hay vídeos y en la época de la movida madrileña y tal, no sé qué. Y él, bueno, pues no supo gestionar el éxito, cayó en las drogas, cayó en abusar de medicamentos, bueno, y acabó con un cuadro de esquizofrenia. Y acaba este hombre en una chabola, ¿no? ¿Entiendo? Sí, vuelve a Dice su Cabaña, pero entiendo que es una chabola en Santa Perpetua. Se monta una chabola Santa Perpetua de Mogoda, de ¿no? Mogoda, sí, cerca de Barcelona, donde son originarios tanto Andrea como el padre como su familia. Sí. Entonces estaba la abuela de Andrea viviendo en una casa, Andrea estaba en el centro tutelar y el padre de Andrea vivía en este huerto, iba a casa de su madre a ducharse y a tal, pero él volvía a dormir, él estaba con su mundo, con su alcohol, con su inofensivo totalmente, pero con su mundo de... Y un día localiza el asesino de Andrea, perdón, la pareja de Andrea, localiza a Andrea, el teléfono de Andrea, no sé cómo lo consiguió, la llama y dice, oye, soy fulano, o vuelves conmigo. Porque fulano que está en busca y captura. Está en busca y captura por el maltrato. Cuando ella ya denuncia, se activa el protocolo y él tira millas. Se escapa, no sabemos dónde está. Pero consigue el teléfono y dice, oye, mira, no me vais a encontrar porque estoy escapado. La familia era una familia también lumpen, la del tipo. Le da cobertura en Gerona y tal. Bueno, es un poco largo de explicar. El caso es que él le dice a ella, dice, oye, le llama, ya sé que ella helada, lógicamente, ¿cómo consigues mi teléfono y tal? Y le dice el tipo, o vuelves conmigo o voy donde está tu padre y lo voy a quemar. Hijo de perra. Cuelga el teléfono. Ella habla con las personas que estaban, a cuyo cuidado estaba ella, y dice, no te preocupes, es una barbaconada y tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Al día siguiente ella va a las 9 de la mañana acompañado por 3 Mossos de Escuadra a ver a su abuela y a ver al padre, que era como cuando coincidían, y cuando llega no ha ido el padre, y le dice a su madre, pero no ha venido papá a ducharse, a desayunar como tal. Ya salta la sala. Dice la abuela, no ha venido, me cachis en la mar. Se giraban y aún había un resto, una pequeña columna de humo, llegó y efectivamente el animal este había ido y había con gasolina quemado al pobre Juan Pita dentro de la cabaña, ¿no? Es un horror. Fue detenido por asesinato, fue condenado y está pagando en la cárcel 25 años por asesinato. Pero desde la cárcel, el muy animal le ha mandado cartas a Andrea diciendo, cuando salga te mataré. Sí. Cuidado, Volviendo al modo manipulador típico de maltratadores, yo soy el hombre de tu vida, te quiero, vuelve a mí, tal. Si no lo haces, te arranco la cabeza, ¿no? Claro. Un poco más. Te destrozo la cabeza o te la abro, algo así. Decía, que salvaje. Que salvaje, pero al mismo tiempo se implica el mismo, se está señalando. Pero la cuestión aquí de fondo para mí es que algún día este tío saldrá. Este tío, que ya te digo, por lo que yo intuyo, he leído, incluso he aprendido en este podcast, no parece que vaya a cambiar. No da esa sensación. Es verdad que la policía ha tomado buena nota. Y es verdad que... Sí, pero ella avisó a la policía de lo que iba a pasar. Sí. La policía no dio del todo crédito a su padre. Bueno. ¿Sabes? Ahí hay un cúmulo de acontecimientos indeseados. Aquí lo que me interesa saber es
¿Esta mujer puede vivir sabiendo que este energúmeno algún día saldrá? Bueno, mientras no salga, sí. De hecho, mantengo contacto con ella. Ella ha rehecho su vida con una pareja, un chaval majísimo. Su hija, si la ves, es un encanto, ya tiene 7 o 8 años. Es un encanto de cría. Y bueno, lo que pasa en el futuro ya lo veremos. Bueno, esa cobertura que tendría que dar el aparato de la justicia también en diferido, ¿no? Después de... Claro. Es complicado. O sea, es complicado. Debería Yo ser, no quiero ser pesimista, pero... Como los testigos protegidos, ¿no? Debería ser con derecho a siempre. Claro, claro. Pero no funciona así. No funciona así. Bueno, Esta es otra de las que se lo digan a lagunas. muchas que están bajo tierra, ¿eh? Sí, sí. Piensa que muchas de las que están bajo tierra, cuando informamos, oye, caso de violencia de género en Totana el otro día, o no sé qué, un tipo mata a la mujer y se intenta suicidar y no sé cuántos. Fíjate bien, cuando veas un caso así y tienes 2 minutos en preocuparte en ver el histórico del personaje y vamos hacia atrás, todo empezó por María, joder, la sopa está fría. Ah, claro, y una escalada. Sí, sí, sí. Por eso todas las Marías, porque esto va de mujeres, que escuchen a su pareja, es una metáfora, pero por favor coger el sentido. María, joder, la sopa está fría, me cago en la mar, tal. Que sepan que o se corta en ese momento aquello, o eso sube como si fuera una espiral, como la leche hirviendo, y derrama toda la nata en cosas ya que son absolutamente terribles, ¿no? Sí, son las señales rojas. Sí, efectivamente. Ya para ir acabando esta sección así de casos, quiero hablar de un objeto. Antes has dicho que no estabas a favor de la violencia policial. Ya sabes de qué te voy a hablar. Te voy a preguntar sobre el potro. El potro. ¿Puedes explicar a la audiencia qué era el potro? Sí, a mí me habían hablado. Yo empecé a hacer periodismo en el año 89, 90, 89. Y claro, ya estamos en una fase, en fin, en la Barcelona preolímpica, estábamos en una fase de una cierta, en fin, modernidad, pero buena parte de las estructuras policiales, judiciales, fiscales y tal, se habían formado en las escuelas donde se formaban los escuadrones de mando del franquismo, ¿no? Por lo tanto, la policía, el poli de 50 años en el año 90 se había formado con Franco en parámetros franquistas y con una, en fin... todos sabemos a qué me refiero, ¿no? Parámetros fascistas de comportamiento criminal. Sí. No todos, pero algunos sí, ¿no? Y la cosa es que en la jefatura, en la segunda planta donde estaba la Brigada Provincial de Policía Judicial, se construyó un sofá, un sillón, mejor dicho, de madera, que le llamaban el potro porque era un sitio donde ataban de pies y manos a los delincuentes, los ataban y ahí les zurraban para que hablasen, ¿no? Que era... ¿Esto era una realidad objetiva que se sabía o era un secreto a voces? Es un secreto a voces. Vale. Del que puedo dar fe. Pero era un secreto a voces. Es más, el delincuente... Germán me lo comentó un día y otros delincuentes. Dice, me detuvieron y dije, joder, hoy me tocará potro. Es decir, ya circulaba entre Lampa que había una cosa, un sitio en una habitación donde ya se sabía que ibas allí y ibas a pillarla del puto. O sea, imaginamos un sofá no muy cómodo, supongo, sí, donde te quedas... atado de pies y de manos a los y del cuello. respaldos. Entonces vale. Te interrogaban y si no explicabas lo que tal, pues te zurraban, ¿no? Además te zurraban descaradamente. Y ya cuando empezó una cierta modernidad a finales de los 80, ¿no? Que ya los jueces, la ley, la fiscalía, sí, fiscales tan honorables como Carlos Jiménez Villarejo o como José María Mena, muy progresistas en Cataluña, muy contestatarios con la mala praxis policial. Sí. Todo esto fue haciendo que la policía fuera retrayéndose. Entonces ya no te pegaban a hostia limpia, sino lo que hacían era te ponían un casco y con el listín de teléfonos te golpeaban en la cabeza. O sea, aquello de no os invito a que lo hagáis. De no dejar huella, ¿no? De no dejar huella, pero el dolor que se puede provocar sin dejar huella es horroroso. Porque se genera una dilatación de una membrana que recubre el cerebro a base de golpes, que hace que, bueno, que parece ser, por lo que se dice y por lo que se explica, que es tremendo. Y esto se hacía en el potro. Y es curioso porque yo lo expliqué, creo que fue mi primer libro, Atracadores, dedico un capítulo entero al potro, y estando en la redacción de Radio Barcelona de la SER recibo una llamada de un entonces subcomisario de policía, muy amante de la novela negra, con quien luego he coincidido muchas veces y tengo una cierta amistad, estas contradicciones que tiene la vida, ¿no? Hablabas antes de los delincuentes, los policías. Sí, sí, sí. Pero bueno, supongo que soy un tipo contradictorio y bueno, en fin. El caso es que este policía, con el que luego he abrigado una profunda amistad, me llama y me dice, mira, soy el subcomisario tal,
quería verme contigo y tal. Ah, pues mira, su comisario. Yo conté, un subcomisario que te llama, coño, yo tenía 23 añicos, coño, pues cuanto más subcomisarios conozca, mejor me va a ir, ¿no? Digo, pues cuando usted quiere y tal, digo, pues vamos a comer a un sitio, un restaurante, que es un sitio fetiche para mí, que se llama Omeular, que está en la calle Margarit de Barcelona, porque ahí ha sido mi base de operaciones de un montón de novelas y de un montón de reuniones con gente de todo pelaje, ¿no? Digo, mire, quedamos ahí en Omeular, así le conozco y tal. Vale, va, pues vamos allí. Digo, pero, en fin, ¿me llama usted por algo o tal? Dice, no, es que he leído su libro Atracadores y mire, le quiero hablar del potro y tal. Igual. Digo, mire, su comisario, con todo el respeto, si usted me va a invitar a comer, o yo a usted, vamos a vernos, para desmentirme lo del potro, pierde el tiempo. Ni me desmienta, ni lo voy a rectificar, ni me desmienta, porque sé que es cierto, pero lo sabía empíricamente. Dice, no, Quílez, si lo construí yo, lo hice yo. La hostia. Bueno, vale. Entonces me fui con el tío que construyó el potro. Comimos allí pulpo y chuleta y albariño en el Omeular. Y entonces él, pues el discurso que hacía, este tipo que construyó esa barbaridad torturadora franquista, ¿no? Sí. Me dijo, bueno, es que tiene que entender que la realidad de los años 90 era muy diferente. ¿Se enorgullecía? No, lo justificaba, decía, bueno, es que hubo las amnistías políticas, salieron un montón de reclusos, esto era un sin Dios, la delincuencia se había disparado y no teníamos mecanismos de actuación, no teníamos medios. A ver, en su favor, es cierto que era una época terrible, ¿no? Y de mucho atraco también. Sí. Pero vamos. No, ni de lejos está justificado, ¿no? O sea, no pretendo justificarlo. Y yo lo dije en el libro cuando escribí y en Condenados Relatos, que lo menciono más de pasada, también lo vuelvo a decir, que es injustificable. Aunque él tratara de que yo lo comprendiera, ¿no? Bueno, vale, de acuerdo. Se me ocurrían otras 1000 cosas que no pasaban por torturar a un detenido para acabar con la delincuencia, ¿no? Muchos de estos policías acabaron detenidos luego. Juan José Serantes Guirao fue detenido por atar con cadenas a su mujer y quemarla con cigarros cuando venía de una juerga con jefatura y por un motivo que yo ignoro hizo eso, ¿no? Pero es que ese señor al día siguiente iba con placa deteniendo gente y impartiendo la ley, ¿no? Este tío fue detenido y cayó en la cárcel, en la celda, con Luis Pascual Estivill, el juez prevaricador, el juez corrupto, que le conocí muy bien. ¿Te puedo explicar una anécdota de Estivill? Por favor. Mira, yo jugaba, cuando salió de la cárcel, antes cuando era juez tenía una cierta amistad con él. Cuando estuvo en la cárcel por corrupto, por sinvergüenza, pues estuvo en la cárcel y al salir retomé la relación con él, ¿no? Y incluso cada 2 meses quedaba en un bar que estaba cerca en el barrio de Pedralbes, él vivía en la parte alta de Barcelona, para tomar café con él a menudo y por ahí, ¿no? Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, pues era un personaje que marcó mi vida profesional y era un tipo y bueno, pues me enseñó muchas cosas, un personaje tan despreciable como Luis Pascual Estivill. Bueno, un día resulta que me dice que estamos hablando y me dice si el domingo le puedo acompañar a la boda de un tipo que prefiero no decir. Y a mí no me apetecía ir porque era un tipo muy turbio y no me apetecía. Ya me gusta bajar a las cloacas, pero no era una situación que iba en mi desprestigio personal, ¿no? Yo bajar unas cloacas para verme con un atracador en busca de captura, si a alguien le molesta, 2 piedras. Pero eso ya roza la amistad, sí, ¿no? Ahí había una cosa que iba a decir, hostia, pero ¿cómo has hecho esto, no? Pero no se lo podía decir. Total, que le dije al juez, digo, mira, yo juego en un equipo de veteranos de fútbol y jugamos a las 8 de la mañana los domingos y, por tanto, no puedo ir el domingo a la boda de este señor, que como tal, porque tengo este compromiso. En fin, se me ocurrió esta estúpida... Era verdad, pero se me ocurrió esta excusa ridícula, ¿no? Se lo digo y como yo soy idiota y miento mal, digo, aunque es verdad que este domingo podría ir porque estoy sancionado, porque me expulsaron jugando hace unos días y me han caído unos partidos de sanción, ¿no? Y digo, bueno, tú, Quílez, con lo ponderado que eres y lo educado, ¿qué te pasó para que te expulsaran? Digo, no, pues en un lance de un partido contra no sé qué, pues tuve un roce con un contrario y le pegué, ¿no? Entonces le pegué. Y entonces el árbitro me expulsó y me han caído 5 partidos de sanción y tal, ¿no? Yo con toda la vergüenza del mundo, y lo estoy diciendo con vergüenza, ¿eh? Pero lo hice. O sea, le pegaste de verdad. Sí, en un lance del partido, en fin, ¿eh? Con 44 años, imagínate, padre de familia, una vergüenza, pero pasó. Y me dice Estivill, dice, pues eso que ha hecho usted, Quílez, eso está muy bien. Porque usted tenía un vinagre y lo sacó. Eso está muy bien. Dice, yo no he sido capaz de hacerlo.
Digo, ¿a qué se refiere, señoría? Y dice, no, yo, esa capacidad que ha tenido usted, como si siempre estuviera yo dándome tortas con la gente, ¿no? Eso me pasó puntualmente, pero pasó. Dice, como yo esa capacidad no la tengo. Y me explicó el siguiente caso. Él, antes de ser juez en Barcelona, donde se infló a prevaricar y a cobrar dinero y tal, él fue juez en Tarrasa. Y en Tarrasa, y anteriormente había sido abogado mercantil. Había hecho mucho dinero y se pasó a la judicatura a través de lo que se llama el cuarto turno, porque siendo millonario, él quiso ser juez para ajusticiar a los ricos de tal que le habían dado por la pala durante su época juvenil. Un personaje para hacer un tratado. El caso es que se hizo juez. Y mientras era abogado, estoy siendo un poco desordenado, pero quiero explicarlo bien, mientras era abogado, pugnó con otro abogado, cuyo apellido podría ser Miralles, me lo invento, con el abogado Miralles para hacerse con la defensa de un empresario. Y el empresario, cuya minuta eran 25 millones de las antiguas pesetas, un pastón entonces, hablado de los años 70. Y el cliente se va con el señor Miralles. Y él se queda sin el cliente y sin la minuta de 25 millones. Bueno, pasan 25 años o veintitantos años, es juez en Tarrasa y le presentan, el juzgado de guardia le presentan pues, a un chorillo, un chavalín, que con un cortaplumas le habían pillado con 25 gramos de hachís. La por ahí, con un cortaplumas, un poquito feo y tal, pero vamos, lo que era carne de cañón de libertad fulminante, vaya usted que le ponga una multa administrativa, etcétera, etcétera. Él ni lo miró a la cara, no le interesaban estos casos. A este no le interesaban. Y está así escribiendo y tal. A ver, explique, ¿no? Pues el fiscal, pues este chico que lo ha pillado la policía de por aquí, de Sardañola, no sé qué, con esta droga y tal. Muy bien. Y cuando va a firmar la libertad, porque ya digo, ni le interesaba, ve que pone José Miralles. José Miralles era el nombre del abogado, que era un chico joven, se llama Miralles, ¿no? Y, coño, le llama la atención y dice, hola, ¿es usted José Miralles? Sí, el abogado, sí, el chavalín, un chavalico de 25 años, del turno de guardia, que había cogido a este... Dice, ¿no será usted hijo del famoso Pepito Miralles, abogado mercantilista famoso de Barcelona? Y dice, sí, era mi padre. Hombre, pues mira, yo conocí mucho a su padre. Ah, sí, señoría, sí, bueno, yo era abogado mercantilista también, le conocí y tal. De hecho, pugnamos una vez por un litigio y tal, ¿no? ¿Y qué ha sido de su padre? Y bueno, pues mi padre murió hace unos años y tal, vaya, pues lo siento mucho y tal. Dice, vale, muy bien. Entonces, Estivil me explicaba que cogió el bolígrafo y puso prisión incondicional y sin fianza. Entonces, metió en el talego preventiva a un chavalín por una cosa por el que casi ni se paga una multa. Hizo pagar ese chavalín el haber tenido a un chaval abogado honrado y trabajador que le estuvo atendiendo por lo que le había hecho el padre del abogado 30 años atrás. Eso es psicopatía pura. Total. Eso es lo que quería decir Estivil cuando decía, es que tú sacaste y yo no lo pude sacar. Es decir, no pude mandar a la mierda al tal Miralles. En su momento, oiga, es usted, le envidio, le odio porque me ha llevado, se ha quitado al cliente. Pero se vengó 20 años después en aquel pobre chavalín que le habían pillado con una pastilla de 25 gramos de hachís. Pobre desgraciado. Estas cosas eran las que me encantaba que me explicara este animal, esta bestia que era Luis Pascual Estivil. Bueno, la mala vida está en todos los estratos sociales. Pero cuidado, que ese tío impartía justicia. No, claro, sí. Este tío me llamó un día por teléfono y me dijo, ven que acabo de levantar un cadáver de un yonki en un contenedor de basuras. Lo voy a explicar porque trascendió. Y digo, sí, dice, sí, bueno, señoría, pues un yonki, pues tampoco, en fin, ya pasa, ¿no? No, es que es el hermano de Pascual Maragall. Y yo le dije, ¿pero a usted no le da vergüenza, señoría? ¿No le da vergüenza? Es decir, bastante drama tendrá la familia de tener un muchacho toxicómano para que... Coño, es el alcalde, joder, tal, no sé qué, tal, no, el alcalde. No, yo no lo di. Pero algún medio sí lo dio, por eso lo explico. Al relacionarte con todas estas personas, por un lado está el secreto que tienes que guardar de algunas cosas, luego la exclusiva, los favores, todo esto. ¿Cómo es eso de moverse en esas aguas donde necesitas que te soplen algunas cosas? ¿Los chivatos que salían de la calle o los favores cuando son de altos cargos, abogados, policías, fiscales? Vista larga, paso firme y mala leche. Esta es la máxima. Decía Fidel Castro que ni un paso atrás ni para coger carrerilla. Se equivocaba. A veces hay que echar un paso atrás para dar un salto de dos. Tranquilo, si se tiene que recular, se recula. Y otra de las máximas que yo tengo y que cuando he dado clases en la universidad he tratado de explicar a los alumnos por si mi experiencia les podía servir de algo, es que jamás mientas a una fuente. Cómete la noticia, cómetela,
fastídate, jódete por ello, pero a medio y largo plazo, esa fuente que ha visto que tú has preservado la fuente, no la has derrotado, le has protegido y tal, dice mi madre, Jesucito ayuda a los niños buenos, ¿no? Es decir, con el tiempo te revertirá en positivo. No le mientas nunca a una fuente por conseguir una exclusiva mañana y tal. ¿Te han llegado a pedir algo? No, te he estado tentado, pero no lo he hecho jamás. 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 Acabo de grabar, sin que él lo sepa, la conversación de un asesino ultramediático de este país. ¿Qué dices? Que me ha llamado desde la cárcel, donde me dice cosas interesantísimas que no voy a publicar, porque no tengo el permiso de él, ni lo tendré. Pero me ha servido guardarlo porque es un material, dijéramos, para mi conocimiento, para mis adentros. No lo haré. Y créeme que si saliera iba a ser portada de todos los periódicos porque hace unas revelaciones extraordinarias. ¿Esto me habla de si eres antes periodista o persona? Siempre persona. Te lo voy a poner con un ejemplo que lo explico también cuando he dado alguna clase. Atentado terrorista de Atocha. Me coge por allí, atentado terrorista, cadáveres, gente llorando, gente sangrando y tal. Tú eres periodista, ¿qué haces? Ayudar a la gente. Si llegas y hay 40 ambulancias, no. Sacas el móvil y a grabar. Pero si llegas allí, hay que ayudar a la gente. Si no, eres un mierda. Eres basura. Eres basura. Y eso lo tengo clarísimo, clarísimo. Me ha pasado alguna vez, ¿eh? Me ha pasado alguna vez. Tío, pierdes la súper exclusiva, ya. Pero duermes bien por la noche. Y esto para mí es importante. A nivel de conciliación familiar, ¿cómo llevas el trabajo, cómo llevas la vida? O sea, ¿cómo te ha afectado a nivel personal dedicarte a esto? He tenido la suerte que la que fue durante 20 años mi esposa y mi actual pareja, por ejemplo, comprenden perfectamente mi profesión y bueno, y así me conocieron y demás. En fin, tengo vida, es decir, que voy a buscar bullets, juego con un equipo de veteranos y voy al cine. Quiero decir que no soy un enfermo del trabajo obsesivo-compulsivo, pero cuando a veces se producen puntas, por ejemplo, durante los atentados terroristas, el atentado terrorista de las Ramblas, incluso todo el tema del Prusés, toda la parte judicial, policial del Prusés, que pues yo no viví solo que para mi oficio en aquel momento, ¿no? O en algunas atentados terroristas de ETA en Cataluña, o en algunas cuestiones que han generado una... Pero lo han comprendido bien y he tenido suerte en ese sentido. Otros compañeros tienes que estar al servicio de la actualidad. Sí, pero... claro. Es así. Esto lo viví yo una vez con los terremotos de Lorca. Me tocó cubrirlos a mí y al equipo que teníamos en el programa y claro, tú estás viendo que se está liando gordo y dices, ahí tengo que ir yo. Claro. Y te toca. Claro. Cuando la gente se está separando de los edificios que se pueden caer, te toca a ti meterte cerca de ese espacio. Pero si no, ¿quién lo va a contar? Claro. Nos toca a nosotros, ¿no? Es decir, nos toca a nosotros, pero si tú vas a cubrir un accidente, como por ejemplo un accidente de la naturaleza, como es un terremoto, con casas heridas y tal, con la policía cortando el tráfico, con no sé qué, con la ambulancia que viene no sé cuántos, tú eres periodista, tú tienes que explicarle al mundo lo que ha pasado. Pero si te encuentras tú ante una explosión de gas delante tuyo y está la gente saliendo herida y no sé cuánto, esperen, voy a hacer una... ¿Qué coño de monstruo es? Es deleznable. Pero los hay también, ¿eh? Los hay. Por desgracia. Los hay a patadas, sí. a montañas de gentuza, los hay. Internet ha provocado esto, ¿no? Internet ha provocado... Sí, se ha democratizado la información. Ya no estamos en manos solo del dirigismo de los grandes grupos más mediáticos y de sus intereses político-económicos, fundamentalmente económicos. No, ahora ya cualquiera puede ser periodista y cualquiera tal. Qué bien, lo hemos democratizado. Sí, qué bien. Y qué embudo por el que está entrando basura constantemente, basura reputacional, basura de todo tipo, ¿no? Yo soy bastante crítico, en fin, con el poder de los medios convencionales, por supuesto, pero también con aquellos que piensan que esto de Internet es jauja y que las redes sociales tal, eso es una mierda. Es una mierda. Es decir, vulnera parámetros, dijéramos, de comportamiento ético en un porcentaje muy alto de los casos. Pero con estos bueyes hemos de arar, ¿no? Es lo que hay.
No, llevas unos 35 años en la profesión. Sí. Ya para ir acabando te quiero hacer algunas preguntas un poco más personales. La primera de todas es si te ha merecido la pena. Recuerdo un momento del libro donde tu padre te decía, dedícate a los deportes, periodismo deportivo. Ahora toro pasado. Bueno, aún te queda, ¿eh? Sí. Pero 35 años son 35 años. ¿Te ha merecido la pena? ¿Te ha compensado esto? Muchísimo, muchísimo. Yo creo, y lo digo sin que suene ni grandilocuente, ni pedante, ni petulante, ni... Creo que tengo una lupa más nítida para entender la realidad que mucha otra gente. Y eso es gracias al oficio, a lo que me ha pasado, a lo que he vivido, a los errores, a los aciertos, a los buenos momentos, a los personajes con los que he tratado, en la situación que he tratado. Es decir, el componente bondad o maldad humana, ¿no? Eso todos en nuestra vida nos encontramos, yo vivo con ello. Para mí son herramientas de trabajo. Sí. Y eso, bueno, te confiere un punto de vista, una perspectiva, un enfoque. Y yo el que tengo, digo, joder, pues creo que me engañan menos. Sí, te da una posición más privilegiada, quizás. Sí, creo. Soy un cándido, soy de una candidez tremenda. Y incluso en la condición humana, ¿no? Sigo cometiendo el mismo error de abrirme, de entregarme, de confiar y demás. Y espero seguir haciéndolo, ¿no? Porque lo otro te convierte en un cubito de hielo, ¿no? Yo no quiero ser eso. Pero aun y con todo, creo que fundamentalmente gracias a estas vivencias, que has ido metiendo en ese embudo que luego has centrifugado y te permite tener más ingredientes para reflexionar, acertado o desacertadamente, pero más ingredientes para poner todo en ebullición. Yo creo que soy menos vulnerable al engaño. Creo. Y en este sentido, ¿cuál sería tu escala de prioridades en tu vida? ¿En estos momentos? Sí. Bueno, la felicidad de la gente que me rodea y mi felicidad. Y seguramente mis amigos psiquiatras y psicólogos dirían que lo tendría que poner al revés. Pero ya hago esfuerzos porque sea así, creo que es saludable, ¿eh? Es decir, solo se puede dar limosna si se tiene limosna. ¿Eh? Pero para mí sigue siendo importante, no sé, es mi forma de ser, colaborar a la gente a la que amo, a la que quiero y que me ama y me quiere, pues sea feliz, ¿no? O sea, esa sería mi prioridad. Como periodista que eres, ¿qué tal te has sentido en este formato periodístico? Muy cómodo, muy bien. Muy cómodo, muy bien para explicar. Ya hemos comentado fuera de micrófono que en mí vas a encontrar a alguien sincero, es decir, que no iba a venir alguien con paños calientes y a decir obviedades, es decir, lo que pienso, con toda la educación y con toda la prudencia del mundo, y me has dado pie a ello, es decir, que me he sentido muy cómodo. Aquí intentamos no tener ese muro de censura que la sociedad tiene por todos lados, ¿eh? Pero tampoco me has interrogado. Es decir, eres un periodista, no eres un policía. Y eso lo agradezco. Y eso lo agradezco, es decir, porque hay gente que se piensa que por hacer preguntas un poco, en fin, ¿cómo se dice esto? Sobreactuadas o tal. Y decía Churchill, ¿no? Decía, yo acepto todas las preguntas, nunca las censuro, luego respondo lo que me dé la gana, ¿no? Yo, las entrevistas que me han hecho durante toda mi vida, nunca he preguntado, tú eres muestra de ello, ¿qué me vas a preguntar o cómo? Sino que lo que no he permitido es la gente poco documentada en una entrevista. En fin, yo he estado muy a gusto en esta entrevista y me decías el anhelo personal... Donde estaba el anhelo personal de intentar hacer feliz a la gente que me rodea e intentar ser feliz yo, a mí que me queda más vida detrás que delante, ¿eh? Y el anhelo personal es un búfalo blanco. Conseguir el búfalo blanco, ¿no? En la mitología de los indios de Estados Unidos, ¿no? Americanos. Es la gran noticia. Porque he hecho grandes noticias en 30 y tantos años y algunas muy... de las que me siento muy feliz. Pero siempre piensas, ¿y si habrá una mayor, no? Sí. El búfalo blanco, ¿no? También es una estimulación. Claro. Pero te lo hice un tío de 57 tacos, ¿eh? Que ya tenía que estar pensando en Benidorm. Y sin embargo estoy pensando en el búfalo blanco. Bueno, eso habla de vocación, lo que hablábamos al principio. Claro. Conociendo el formato, ¿a quién de la mala vida te gustaría ver aquí sentado?
siendo entrevistado por un servidor? Mira, a 3 personas. Una de ellas es a Cruz Morcillo, una compañera periodista, para mí la mejor periodista de este país, en estos momentos, de crónica de sucesos, con un bagaje extraordinario y además mujer. Otro sería al mayor de los Mossos, José Luis Trapero. Yo creo que a José Luis Trapero lo tendrías que sentar aquí y tendrías que hacerle una entrevista como me la has hecho a mí, profesional y personal, mirándole en los ojos y haciéndole sentir lo cómodo que me has hecho sentir a mí, como para poder vaciarme o para poder explicar con naturalidad y con sinceridad, sobre todo, lo que pienso, ¿no? Son 2 entrevistas que no me perdería. Y después... ¿Alguien de más mala vida? Yo creo que a Jesús Contreras Porcel. Yo creo que lo traería a tu programa para que te explicara esa delincuencia en vías de extinción, que es... Resulta que todos los delincuentes son kosovares, marroquíes o colombianos, ¿no? O ecuatorianos, ¿no? Uh-huh. Y no, la mayoría siguen siendo españolitos. Ya. No lo olvidemos, que aquí así hay mucho. Era en los 80, 70, que había un montón y eran todos de aquí. Eran todos, ahora es verdad que no son todos, pero siguen siendo un porcentaje muy alto, muy alto. Por lo tanto, que no satanicemos a la inmigración y por ahí. Y un personaje que viene al pelo sería Jesús Contreras. Y yo me presto para hablar con Jesús o con tu equipo de producción, pues por si lo podéis traer a... Sabes que es en uno, precisamente en el que pensé. Ajá. Qué bueno. Pero fíjate que he cogido un periodista, un poli y un delincuente. Sí. Pero los 3 serían 3 entrevistas que me encantaría me los traigo a los 3 a la vez. Oye. Sé que tienes un detalle para la estantería, sí. Pero antes, para no romper tanto, te hago la pregunta profunda que hacemos a todos los invitados, que es, Carlos, ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Un buen tío, buen compañero de sus compañeros de profesión, inconformista, valiente, y que ha tenido la enorme capacidad de mantener un razonable grado de impertinencia durante toda su carrera profesional. Y con eso me conformo. Qué bueno. Pues ahora sí. Y ahora te voy a dar el regalo. Por favor, el regalo que te voy a dar es un regalo que tiene un componente de mucho cariño. Vale, genial. No lo va a parecer. Pero hay 2, uno está en mi casita y otro lo tienes tú. Te lo tiene tu Fantástico, programa. son como gemelos o algo así. Tengo 2 ejemplares y no te lo voy a traer. Pero cualquiera que nos puede ver se debe pensar que me estoy cachondeando de ti o que soy un grosero. Y no. Hay cariño y hay verdadera simpatía. Vale. Pero te he traído... Oye, mira. Un rollo de papel de váter con la... Está muy bien. Me gusta mucho, ¿eh? Para que lo guardes aquí. Ya te digo, yo tengo otro. Buenísimo. Y he pensado que antes que uno de mis libros y tal... Entiendo que lo tienes en tu casa, pero no. No, está adorno. Está en el comedor ahí puesto. Mira, de momento lo voy a poner aquí. Eso y lo colocaremos por ahí en esa estantería que está cada vez más llena. Me gusta mucho y creo que tiene mucho sentido con lo que hemos hablado y con tu labor y bueno, con lo que la audiencia habrá percibido. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Ha sido un lujo tenerte aquí. Quién sabe, quizás no será la última. Ojalá. Y que vendas muchos libros y que tu programa te vaya fenomenal. Y que tú lo veas. Así será. Muchas gracias. Muchas gracias.